Muy buenas noches, gracias por la puntualidad. ¿Quién no ha escuchado hablar de Warren Buffett, ¿no? Creo que Patti Paceta les debe haber alcanzado un link para que puedan visualizar un par de videos que Dante Albertini tuvo la gentileza de hacernos llegar. El presidente de Berkshire Hathaway y probablemente uno de los empresarios más influyentes de la actualidad y probablemente de la historia moderna del management. Es una persona que inspira, que influye tremendamente y que es un seguidor, fiel seguidor de las políticas, de la filosofía, diría yo, de value investment. Creo que cada año Warren debe releer el libro de Benjamin Graham, ¿no? The Intelligent Investor, un libro publicado en 1949, ¿no? Y que sienta las bases de una filosofía de análisis a la hora de invertir, ¿no? De ponderar oportunidades y sobre todo de maximizar los chances de éxito al generar un margen entre el valor actual del activo y el valor intrínseco o el valor que pueda realmente generar, ¿no? Warren Buffett dicen que relee también otro libro publicado en 1936, pero tiene varias ediciones y se lo recomiendo, escrito por Dale Carnegie, que se llama How to Make Friends and Influence People, ¿no? Y esos dos libros, uno que da las pautas sobre el análisis para la toma de decisiones en inversiones, pero que si lo llevamos inclusive a la vida personal, puedes aplicarlo en decisiones cotidianas, ¿no? Y la otra que marca la manera de relacionarse, ¿no es cierto?, y de ganarse la confianza dentro del network natural que implica hacer negocios. Y dentro de la importancia de este tema, y con gran actualidad, no sé si habrán leído esta semana la discusión entre Warren Buffett y Elon Musk, el CEO de Tesla, ¿no?, sobre el tema de ventajas competitivas y de fosas, ¿no?, a la hora de entender en qué industria uno debe meterse, y están ahí peleándose head to head, temas de filosofía de management. Y ¿quién mejor que Dante Albertini, entrañable amigo, profesor de la universidad, exalumno de la universidad, quien lidera un fondo de inversiones en un campo que le apasiona, habiéndose formado y creado una de las empresas más exitosas de exportación de confecciones textiles del Perú, y sin embargo se tiró con cuerpo y alma al mundo justamente del manejo de fondos de inversión bajo la filosofía de value investment. Entonces creo que va a ser una noche muy importante donde Dante nos va a contar de su experiencia, sobre su filosofía y sobre los casos y la manera como se analizan inversiones, ¿no?, que es parte de su día a día, ¿no es cierto? Entonces, dentro del perfil del Q&A de empresarios que nos cuentan, ¿no es cierto?, sus inquietudes, recomendaciones, aciertos, desaciertos, etcétera, el que esté centrado en un tema sobre inversiones que al final de cuentas todo el que está en un business school, todos los empresarios, son el tipo de decisiones que tomamos casi todos los días. Dejo con ustedes a Dante Albertini. Hace más de 10 años dicto un seminario de inversiones en la universidad que está basado en esto de Value Investing. Son 14 sesiones, pero como ustedes son MBAs, creo que en media hora va a poder trasladarles todo lo que dicto en este seminario de 14 sesiones. Este tema me fascina y por eso he puesto mi cronómetro acá, porque si no me puedo hablar 3 horas y no me doy cuenta del tiempo. Quiero contarles, tengo 50 años, de mis 20 a los 40 más o menos me dediqué a hacer mi empresa textil. Desde cero, comprando 3 máquinas, empezando a trabajar en Gamarra y luego exportar. Y a los 40
hice un cambio de rumbo y de ser emprendedor, empresario, me convertí en inversionista. Y ahora un poco les quiero contar algunas enseñanzas importantes, algunos principios, algunas herramientas que son claves para desarrollarse como inversionista. El título de mi curso bien podría ser ¿Quién quiere ser millonario? Y espero que les quede algo de lo que les voy a dar como, digamos, herramientas importantes para eso, para hacer plata. Como bien dijo Benny, estos son los fundamentos académicos, digamos, ¿no? Este es Warren Buffett, este es Ben Graham, publicó en el 34 después de la Gran Depresión, en esa época, en la Biblia de análisis de inversiones que se llama Security Analysis, y luego en el 49 publica este otro libro, The Intelligent Investor. Buffett nace en el 30, cuando tiene 19 años, él había empezado a invertir desde los 12, no sé si vieron los videos que les pasé, pero era digamos, todo lo que estaba disponible para leer, ya lo leía, y ya lo sabía, y ya se había equivocado haciendo análisis técnico y otras cosas. Y cuando leyó este libro, dijo, vio la luz. Entonces dijo, y se dio cuenta que este profesor, porque era un profesor que además era un practitioner, o sea, también un inversionista, enseñaba en la Universidad de Columbia, se matriculó en Columbia y llevó este curso de inversiones. Y Buffett siempre dice que quiere que lo recuerden como profesor. Siempre que le preguntan, ¿cómo quiere ser recordado? Como profesor, ¿no? Bueno, digamos, la cátedra de Value Investing sigue dándose en la Universidad de Columbia, que es la cuna. El actual profesor se llama Bruce Greenwald, que se va a retirar este año. Y un poco estos son los fundamentos académicos, pero ya van a ver que es algo muy práctico. Y Warren Buffett, pues, es una celebridad. Hoy por hoy, 87 años, ya... además de ser el inversionista probablemente más afamado en la historia, lo particular de él es que es un libro abierto. Y él dice, a mí me gusta hablar con estudiantes. Yo, de hecho, él está en Omaha, Nebraska. He ido más de 12 veces a Omaha. He ido llevando estudiantes de la Universidad del Pacífico, inclusive, porque a él le gusta hablar con estudiantes. Entonces, es como tener una sesión, una clase magistral con Warren Buffett, que son experiencias tremendas. Y es alguien que maneja, pues, esta empresa que tiene 700.000 millones de dólares en activos, ¿no? Son números enormes, es el principal accionista de Apple, Wells Fargo, Bank of America, etcétera, etcétera, y muchas otras compañías que están debajo. Y eso lo ha hecho desde el año 65, que tomó el control de esta empresa que se llama Berkshire Hathaway, que es un conglomerado. Este libro Howard Marks es otro inversionista conocido que publica unas cartas con cierta regularidad y siempre empieza diciendo, the most important thing, lo más importante en inversiones es, y en este libro, en cada capítulo empieza con eso, porque son tantos aspectos que son realmente tan importantes y lo tengo siempre como guía porque lo que les voy a ir contando ahora son algunos principios que cada uno de ellos podría decirse que es lo más importante. Entonces, y voy a terminar, o sea, va a haber una primera parte donde le quiero transmitir estos principios, estos conceptos, herramientas, y luego lo voy a llevar al mundo práctico con un ejemplo concreto, directo, que yo lo he vivido y lo estoy viviendo todavía. The most important thing, ¿no? Este es un dicho de Warren Buffett, no soy mejor inversionista porque soy hombre de negocios, soy mejor de negocios porque soy inversionista. El rol del hombre de negocios, del emprendedor, se entiende como aquel que está, pues, ahí preocupándose de las áreas operativas, de marketing, ¿no es cierto?, finanzas, un poco lo que estudian ustedes. Y el inversionista se entiende como, no sé, pues uno piensa el fund manager de las FPs, ¿no?, que están analizando balances todo el día. Y usualmente la carrera de ese inversionista profesional institucional ha seguido esa línea, ¿no?, en el banco, analizando, y luego se convierte en gestor de inversiones. Lo que dice Buffett, y que es en realidad mi experiencia personal, el ser empresario y el pasar al otro lado y convertirte en inversionista, que es la gestión de los fondos, digamos, se potencia una a la otra. Si definimos rápidamente inversión, es intercambiar, o sea, lo más simple es intercambiar dinero por algún activo financiero, ¿no? El concepto más simple, ¿no? Estoy invirtiendo, compro una acción, $100 por una acción que dice $100, estoy invirtiendo, con la expectativa de que esa acción en el tiempo valga más, ¿no es cierto? En el mundo de las empresas, una empresa saludable genera flujos, ¿no es cierto? Y tiene rentabilidades, si no
estaría muriendo. Y bueno, el rol del inversionista dentro de la empresa es decir qué hacer con los flujos que genera la empresa. Puedes crecer, ¿no es cierto?, comprando más máquinas o comprando más locales, dependiendo de tu giro de negocio, puedes comprarte a la competencia, puedes integrarte hacia atrás, hacia adelante, hay una serie de alternativas. Puedes devolverle dinero a los accionistas, vía dividendos, recompra de acciones, todo eso es el mundo de la inversión. Eso es lo que hace Warren Buffett hoy día, principalmente. Esta empresa Berkshire Hathaway más o menos percibe como $400 millones semanales. Son números enormes, ¿no? 400 millones semanales. Y él dice, mi chamba es básicamente estar leyendo todo el día y decidir qué hacer con esos 400 millones, comprar bonos, acciones, etc. Y el rol del inversionista dentro de la empresa es otro término que se emplea, es el capital allocator, es el alocar el capital, qué hacer con el capital, ¿no? Otra idea que viene de Charlie Munger, que es el otro viejito que está en el video, que tiene 94 años, acá están los dos, Warren y Charlie, que es un dúo bien particular, tienen una historia interesantísima y ambos se complementan muy bien. Y Charlie dice, take a simple idea and take it seriously. Toma una idea simple y tómala seriamente, ¿no? ¿Y a qué me voy a referir esto ahora? Esta es una foto tomada en la Junta General, la Junta Anual de Berkshire, le llaman el Woodstock, es como un festival de capitalismo, ¿no? Y están ellos, los dos, adelante, que es el video que les pasé, tienes 40.000 personas ahí, y están 5 horas, preguntas y respuestas. Es toda una experiencia, ¿no? Y es algo único en la historia, y no sé si se vuelve a repetir, porque ya tienen 84, y 87 y 94. No sabemos cuántos años más les quede, pero mentalmente por lo menos están muy bien. No había un video ahí enseñando cómo con $10.000 hacer Sí. 50 millones. Exacto. Y esa idea simple a la que me quiero referir es esta, the power of compounding. Todos sabemos el tema y lo han escuchado y lo entienden, ¿no es cierto? Crecimiento geométrico, el interés compuesto. Y es una idea simple, pero es tan potente que muchas veces la gente no la aprovecha o no la dimensiona en su real, importancia. Porque el ser humano estamos más diseñados para pensar de manera lineal. Cuando tienes temas de crecimiento geométricos, no sabemos manejarlos. Habrán escuchado el ejemplo de los indios nativos en Estados Unidos que vendieron la isla de Manhattan de Nueva York en $24, en 1626. Entonces uno podría decir, es como una leyenda popular, y si buscan en Google sale, ¿no? En 1626 las tribus indias nativas vendieron la isla de Manhattan, Nueva York, la vendieron por $24. Entonces, qué mal deal hicieron. Pero the power of compounding, esos $24, si hacemos un número rápido, y tú dices, imagínate que lo invierta al 7% anual, ¿ok? 7% anual más o menos es duplicar cada 10 años. Y en términos, y en 100 años multiplicas por 1000, ¿no? Ese es el interés compuesto, o sea, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ¿no es cierto? De 1 terminas en 1000, es 1000 veces. Entonces, en 100 años, esos 24 se convierten en $24.000, 1726. 1826, 24 millones, 1826, 24 billones, 24.000 millones de dólares, y más o menos, es un número bien rápido, así al ojo, pero se dan cuenta, terminas en un número que, hicimos un número con unos amigos y estás como que en 12 trillones de dólares, ¿ya? Para que tengan una idea, el valor, el wealth, la riqueza en el mundo, más o menos se estima en 400 trillones de dólares. Estados Unidos son 100 trillones de riqueza, y estamos hablando de que esos $24 que empezaron en 1626, después de casi 400 años, se convierten en 12 trillones. Es algo difícil de visualizar, pero es real. Así funciona el tema de compounding. Y lo importante son 3 elementos. ¿Cuál es tu monto inicial? ¿Cuánto tiempo tienes por delante? ¿Y cuál es la tasa de compounding? La única biografía autorizada de Warren Buffett es esta, y se llama The Snowball, porque la bola de nieve, la bola de nieve es eso mismo, esa bola de nieve, cuánto tiempo va a rodar, es un crecimiento geométrico, qué tan sticky, qué tan pegajosa es la nieve, vendría a ser como la taza, y cuál es el tamaño inicial de la bola de nieve. Alguien que se tomó muy en serio esto del compounding
es el que está a la izquierda es Monish Pabrai, que es muy amigo mío, hace 15 años lo conozco, es un inversionista muy exitoso. Si pone su nombre va a encontrar un montón de videos y un montón de referencias de él. Y él dijo, cuando cumplió 30 años, yo tengo 51, él tiene 54, dijo, quiero jugar un juego partiendo de $1 millón llegar a $1.000 millones, ¿ya? Cuando tenía 30 años. Entonces dijo, necesito en 30 años, cuando tenga 60, o sea, de mis 30 a mis 60, si yo logro que el compounding sea 26%, $1 millón se convierte en $1.000 millones. Y tan fanático es que la placa de su auto, en California tú puedes diseñar tu placa si es que alguien no está tomada, y él le puso LB es las siglas de pound, de libra, entonces dice compound 26. O sea, el tipo su vida está enfocada en esa idea simple, compound 26. Él tiene hoy $200 millones de patrimonio que lo ha generado invirtiendo, simplemente invirtiendo. Esos 30 años, de nuevo, y es importante manejar esos números porque 26% es duplicar cada 3 años. ¿Han escuchado la regla 72? No sé si saben esa regla que te dice, es una manera rápida de calcular cada cuánto tiempo se dobla el número inicial, ¿no? 7% es 7 años, es 10 años, ¿no? O sea, 26 es 3 años, más o menos. Entonces él dice, si yo tengo que doblar mi $1 millón cada 3 años. Entonces empiezas con 1, al año 3 tienes 2, 4, 8, 16, 32, 64 y llegas hasta $1.000 millones. En 30 años tienes 10 periodos de 3, ¿no es cierto? Y eso implica 2 a la 10, que es 1.000, más o menos, 1.024, 1.000. Ahora, si se ponen a pensar, cuando y está claramente en esa ruta, o sea, va a llegar a tener $1.000 millones líquidos, y él además lo habla públicamente, no es ningún secreto, está ahí publicado porque maneja un fondo de inversiones. Cuando llega el año 27, va a tener $500 millones, ¿no? Y en los últimos 3 años, cuando vuelve a duplicar, esos 500 se convierten en 1.000. Entonces, si se pone a pensar de Power of Compounding, tomaste 27 años en hacer 500 millones, y los últimos 3, para el mismo monto, 500 millones. O sea, cuando los números son muy grandes, ya es geométrico el crecimiento. Es una idea bien importante y entonces cuando uno dice que invertir largo plazo, es real el tema de largo plazo. Todo el mundo lo dice, todo el mundo lo sabe, ¿no? Cuando hablas de inversiones, largo plazo, pero en la práctica la gente no se comporta pensando en el largo plazo. Otra idea importante, clave, es esto de si es un casino o es un bazar, la bolsa, ¿no es cierto? La bolsa de valores. Para mucha gente la bolsa es un casino, es una timba, no sé cómo se mueven los precios, suben, bajan. Y lo que importa acá es cómo lo tome uno. Si para uno la bolsa es un casino y se comporta como un especulador, que no tiene nada de malo, si alguien te empieza a hablar solamente del precio de una acción, no es inversión, por definición. O sea, hablar de precio es simplemente vas a especular, porque eso no hay mucha información detrás de eso. Solamente hay información del comportamiento de los participantes en el mercado. Los participantes en el mercado son inversionistas o especuladores, si quieren diferenciarlo de esa manera. El inversionista lo que hace es mirar la empresa, cuánto produce, cuáles son los cash flows, los fundamentos, el análisis estratégico, todo lo que ustedes estudian, y en base a eso se forma una opinión de cuánto vale. Y luego ves el precio en la bolsa y dices, oye, si esto hay una diferencia importante, pues es una buena inversión. El especulador no le interesa a la empresa ni nada, le interesa, oye, cómo está la gente que está hablando, ¿ah? La gente cómo está el ánimo, qué tal o cual industria, qué es lo que va a pasar. O sea, son conceptos muy diferentes. Y lo importante es saber qué es lo que es uno, ¿no? Definirse, yo soy especulador o soy inversionista. Otra idea importante es que valorizar no solamente o sea, el valuation es esclavo de la contabilidad, las finanzas son esclavas de la contabilidad. Tienes que utilizar los números que te presentan los contadores para hacer tu análisis cuantitativo. De hecho, esto es lo que utilizamos en el seminario que dicto, es el método cuantitativo, que no hay nada del otro mundo. Puede parecer ahí medio complejo, pero en realidad es algo muy simple. Y lo que hacemos es el valor de una empresa, y esto se aplica para cualquier empresa pública o privada, es exactamente lo mismo. Se puede hablar de que hay 3 componentes. Uno es ver los activos que tiene la empresa. ¿Y dónde está eso? En el balance. Pero ese balance es lo que el contador me ha presentado con información histórica. No, tengo que ajustarlo a la digamos, información de mercado. Ese balance, cuando lo ajusto, como con ojos de analista y de inversionista,
llego a lo que se llama el NAV, Net Asset Value. ¿Cuál es el valor neto del patrimonio de esa empresa? Ese es un primer vistazo viendo el balance. Un segundo vistazo del valor de este negocio es Earnings Power. O sea, ¿cuánto gana este negocio? ¿Cuánto está generando de cash flows al año? Y lo que haces es mirar la información presente y simplemente extrapolas. Dices, no voy a asumir crecimiento, eso lo voy a ver después. Esa segunda columna que ve en EPV, Earnings Power Value, es otra vista, son varias vistas que tomas de la empresa, de cuánto puede valer. Y la tercera es, oye, growth, ¿esta empresa va a crecer? ¿No va a crecer? Y si va a crecer donde tiene ventajas competitivas, donde tiene poder de precios, o sea, donde puede tener rentabilidades interesantes. No vamos a entrar al detalle de esto, pero no es nada del otro mundo, y es utilizar la información contable, ajustarla con ojos de analistas, y llegas a unos números que te dicen cuánto vale más o menos esta empresa. ¿Y por qué requiere mucho más que contabilidad? Y esto está en el reporte anual de Berkshire Hathaway, la empresa de Buffett, siempre tiene una parte que dice el Owner's Manual, el manual del propietario, ¿no? Y él dice, cuando estamos buscando inversiones, y es indiferente si es una empresa privada o es una empresa que está cotizando en la bolsa, es indiferente, o sea, es el mismo análisis. Y lo que buscamos son 4 criterios. Primero, un negocio que podamos entender. Algo tan obvio y tan simple, pero no significa, oye, entender, significa el entorno competitivo, digamos, el producto, la cultura de la empresa, etc. Que tenga prospectos favorables de largo plazo, o sea, hacia el futuro. Tú cuando compras un negocio estás comprando el futuro. El pasado es una referencia digamos, para que te sirve para hacer el análisis, pero lo que te debe interesar y lo que va a determinar si ganas o no plata es qué pasa en adelante. Tercero, operado por ejecutivos, directorio, personas honestas, dice, ¿no? Y ahí tienes que hacer un análisis casi como un stalker, ¿no? Tienes que ver quiénes son los emprendedores, quiénes son los accionistas, cuál es la trayectoria de ellos, qué tan alineados están conmigo, como si yo soy un accionista que voy a comprar una acción chiquita y no soy minoritario y voy pasivo y outsider, si ellos están alineados con mis intereses. Y el último punto es un precio razonable, ¿no? Entonces, si se fijan, de esos 4 elementos, el único que es netamente cuantitativo es el último, que en base a tus criterios que te formas con las preguntas anteriores, cuando haces tu análisis numérico, que no necesitas Excel, Buffett no usa ni siquiera computadora ni calculadora, o sea, todos los análisis, y eso es real y comprobado. O sea, lee los reportes anuales, no hay que hacer simulaciones, hojas de cálculos muy complicadas, es algo en el fondo simple. Y con eso él determina cuál es el valor, ve cuál es el precio al que están ofreciéndose en el mercado esas acciones, y ahí toma la decisión. Entonces, lo que les estoy hablando, esta es otra idea clave de Value Investing, es que el precio y el valor son temas independientes. Tenemos los mercados, que de alguna manera son mecanismos de búsqueda de valor, ¿no es cierto? Es interacción de todos los partícipes, tratan de, oye, ¿cuál es el valor de esta empresa? ¿Cuál es el valor de esta acción? Pero los mercados son emocionales. No sé, no sale solo un día y la acción y la bolsa se cae porque la gente está deprimida o hay una tormenta, y es real, ¿no? Pablo Guerrero no juega el Mundial, la bolsa de Lima se cae. Y es real, o sea, somos seres humanos y las emociones que tenemos no las podemos desconectar. Entonces, el Value Investor lo que hace es tener claridad sobre cuál es el valor intrínseco, cuánto vale fundamentalmente este negocio, y esa es un poco esta línea roja. Y la línea verde y la otra línea son las fluctuaciones que se observan, o sea, sube, baja por diferentes pasiones. Entonces, el Value Investor lo que hace es, oye, compro por acá, pues, no voy a comprar por aquí. Entonces, tienes claramente ese parámetro de referencia de cuál es el valor. Entonces, price is what you pay, lo que tú das, valor es lo que tú recibes. Que no lo observas inicialmente, pero tú confías que eventualmente el mercado va a reconocer ese valor. Y vamos a ver un ejemplo concreto ahora. Otra idea clave es el tema de riesgo. Y acá hay un trasfondo por, digamos, la manera en que se enseña contabilidad, finanzas. Hay mucha... Digamos, los economistas que han tenido influencia en el mundo de las finanzas quieren medir todo, ¿no? Entonces, para medir el riesgo, usas betas, que es volatilidad histórica, ¿no? Entonces, se termina con términos como, por ejemplo, yo como inversionista en particular, yo no quiero más riesgo, yo quiero menos riesgo, ¿no es cierto? Y es lo que para mí riesgo además es pérdida permanente de capital, la probabilidad de que yo tenga una pérdida permanente de capital. Perdón, me pasé. Acá lo que resaltaba es lo que él dice, ¿no?
Lo ideal sería que los jóvenes tomen más riesgo, ¿no? Porque se usa coloquialmente la palabra riesgo como sinónimo, que en realidad está mal empleado, pero como volatilidad. O sea, que los jóvenes, como tienen un horizonte más largo, oye, no importa que la bolsa cayó, subió, porque en el tiempo sí va a subir. Eso es lo que te quieren decir. Yo lo diría, o sea, que lo importante es que puedas tolerar, y de hecho puedes tolerar más volatilidad, y en el tiempo vas a ganar más plata. Mi trabajo principal como inversionista es manejar el riesgo, o sea, minimizar el riesgo, no maximizarlo. Entonces, esa es otra cosa que te dicen coloquialmente: para ganar más tienes que aceptar más riesgo. No, mentira. Yo quiero ganar más con menos riesgo. Lo que puedo tolerar es más incertidumbre, por ejemplo, que son cosas diferentes. Incertidumbre es no sé qué va a pasar, pero riesgo es que puedas perder plata de verdad, ¿no? En un periodo suficientemente largo. Entonces, acá también ven que el concepto del plazo es importante. Si tu horizonte temporal es un año, entonces, oye, dentro de un año necesito la plata porque tengo que matricular a mis hijos en el colegio. O sea, estarías loco metiendo tu plata en la bolsa, porque ahí sí estás especulando uno y el riesgo es altísimo, porque dentro de un año nadie sabe qué va a pasar con la bolsa. Pero si tú me dices, mi horizonte temporal es 5 años o más, ahí sí puedes decir que de arranque puedo estar pensando en que estoy invirtiendo, porque estás sujeto a estos vaivenes que van a haber en los mercados. Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, su fortuna, $70,000 millones, no sé cuánto está, y ha donado una gran parte, o sea que es, bueno, 3 veces en los últimos 40 años, 50% de caída, ¿no? O sea, perdido entre comillas, 50%, según el valor de mercado. El tipo les aseguro que no ha perdido el sueño ni una vez. Mi amigo Monish, que tiene 200 millones ahora, en la crisis de 2008, perdió 60%. La bolsa se cayó 40%, él perdió, pero el tipo, no pasa nada, me dicen. O sea, es parte digamos, es la naturaleza de este mundo de las inversiones. Si uno no tolera mucho esos vaivenes, no puede ser buen inversionista. Ese es otro principio. O sea, tienes que ser un bicho raro. El value investor es un bicho raro, de alguna manera, porque no hace caso a lo que la gente diga, que está representado en el precio de la bolsa. El precio es la opinión conjunta de todos. Y si tiene convicción en su análisis, lo que te importa es el valor. Si el valor está por acá y el precio se mueve hacia abajo, no me interesa. Entonces, como corolario del anterior, también el tema de esto de KPM, betas, value at risk, todas estas fórmulas que son muy entretenidas de enseñar, que es lo que dice Charlie Munger en el video, no sirven. O sea, y soy el rebelde value investor, y de hecho cuando enseño en la universidad, que tienen esto fresco, porque viene una camada de alumnos que acaban de estudiar esto, es como en la película esta de Dead Poets Society, que le dicen, saquen eso y rómpanlo, no sirve. Más o menos es lo mismo. Y no es que lo digo yo, que soy un mortal así común y silvestre, viene del Olimpo, esto viene de Warren Buffett y de los mejores inversionistas de la historia. Todas estas fórmulas te dan una sensación de precisión que en realidad lo que hacen es que te estás engañando a ti mismo, porque simplemente no sirven. Ahora, ¿cuál es el drama acá? Es que no hay justicia en los mercados, y lo que quiero decir es que proceso y resultado no necesariamente van de la mano. O sea, si yo tengo un buen proceso, hago un buen análisis, no puedo garantizar que me vaya bien, porque siempre hay elementos no conocibles que se van a dar en el futuro. Entonces, yo idealmente quiero estar en esta primera parte, ¿no? Quiero tener buena suerte y tener un buen análisis, pero puede pasar que, por más que hice mi análisis y entendí la empresa, sucedió algo que era impredecible y me afectó negativamente. Yo históricamente, y lo mismo cuando converso con Monish, ¿no? Decimos, 1/3 de nuestras inversiones no funciona. O sea, de 3 acciones que compramos, una no funciona y las otras 2 van bien. Entonces tienes que manejar un portafolio, pero no existe el récord de 100%, que todas tus inversiones van a ser buenas. Warren Buffett hizo una inversión muy, muy importante en IBM, fue un error. Ya de alguna manera lo he reconocido, ya ha vendido, ya vendió todo. Y claro, puede pasar también que tú hiciste tu análisis mediocre o simplemente compraste porque alguien te dio un tip y tuviste suerte y ganaste plata, y muchas veces deben haber conocido gente que le pasa eso y se sienten unos genios, ¿no? Y ya sé cómo es esto, ¿no? Y claro, el mercado te va a hacer ver bien claro que en realidad no sabes y que tuviste un golpe de suerte. Entonces, el drama es ese, que no tienes un mecanismo de confirmación de si tu análisis, bueno, pero en el tiempo se entiende que si uno es prudente y es consistente y hace un buen análisis,
Ya, tendrías que ser muy piña para que siempre estés acá, ¿no? A eso voy, o sea, pero lo ideal es estar en esta columna. Entonces, otra idea clave es ignorar proyecciones macro, ignorar lo que está pasando en el mercado. Si ven el video de Buffett también, empieza con esta portada del New York Times. Dice, ¿quién iba a comprar acciones? La guerra, la estaban perdiendo, etcétera. No, tú tienes que tener esa visión de largo plazo. Estás mirando el horizonte. Porque si empiezas a mirar el día a día, entras en pánico, entras en inacción. Entonces, parte de esas proyecciones son, por ejemplo, ¿no? Estos típicos, esto sale acá siempre, ¿no? Periódico. La BBL podría rendir, la Bolsa de Lima podría rendir 20% en los próximos 10 años. Si la economía crece 5%, la bolsa puede rendir 20%. Un análisis numérico así bien fácil, bien rápido, tú dices, oye, a ver, en 10 años, si crece 5%, ¿no es cierto? En 10 años significa que el PBI se va a multiplicar por 1.6, ni siquiera se llega a doblar. Y si tú me dices que la bolsa va a crecer 20% compounding, y de nuevo, el criterio de compounding, la bolsa va a ser 6 veces más. Entonces, si bien es cierto, no hay una correlación perfecta entre la economía, el crecimiento de la economía y la bolsa, sí van de la mano de alguna manera. O sea, sí hay desfases, pero esto no tiene sentido. O sea, que la economía crezca menos de dos veces y que la bolsa crezca 6. No tiene sentido. Entonces, esto simplemente hay que ignorarlo. Yo simplemente saco recortes para mis cursos. Y otra idea importante es esta, humildad y paciencia. O sea, el tema de la acción cae, sube, paciente. Si uno está seguro de lo que ha hecho, tener paciencia. Y siempre ser humilde, porque el mercado es un destructor de egos, ¿no? Y hay muchos casos. Hay un Bill Ackman ahora, uno que hizo unas inversiones importantes en Valiant, una empresa farmacéutica, no sé si la has visto, perdió miles de millones de dólares literalmente, porque se terminan, o sea, cuando uno gana mucho dinero te endiosas, ¿no? Y tienes un montón de gente que viene y te dice, oye, wow, tú eres un... Buffett es la persona más sencilla que se les puede... O sea, el tipo es multimillonario, vive en su misma casa desde hace 50 años, una casa pequeña, no tiene varias propiedades, no tiene un superyate. Dice, eso no, para mí el dinero no tiene utilidad. Y de hecho, todo su dinero está regresando a la sociedad a través de la fundación de Gates y otras. O sea, él dice, el dinero, me gusta el juego, me gusta no el juego en el sentido de casino, sino la actividad de inversionista, ¿no? Me gusta, pero no el producto el dinero no tiene una utilidad para él. Y acá, para graficar rápidamente este tema de value investing con un poco de animación, si yo hago un análisis y digo, para mí esta acción vale 20, ¿ok? Y cuando hago el análisis, de repente estaba en $15 la acción. Entonces simplemente no hago nada y literalmente eso es lo que hacemos con mi grupo que tengo. Y la pones en el radar, en un watch list, ¿no es cierto? Y si por ahí llega un momento donde cae a 10 y tú dices, oye, ahora sí está en la zona de compra, porque yo quiero tener un margen de seguridad que tenga un upside del doble, ¿no? Que pueda subir por lo menos al doble. Entonces, en ese momento yo la voy a comprar probablemente si es que yo valido mi análisis. Y hay preguntas que yo no voy a poder responder y hay que ser realistas. Yo no sé si mañana va a estar más barata. Yo no sé si va a pasar que va a llegar a 20 tampoco. Simplemente tengo que tener convicción y confianza en mi análisis y decir, esto vale 20, la voy a comprar. Y puede pasar que, claro, la compro y de repente se cae. Y entonces, si uno no ha hecho un buen análisis y de repente por acá está en $5, tú ves oye, yo tenía 100 y ahora tengo 50, ¿no? Estoy perdiendo la mitad. Y es muy emocional, ¿eh? Te duele. O sea, todos han perdido plata. O sea, es como cuando te roban algo, que sientes así, es lo mismo. O sea, tú tienes, si no sabe manejar estas emociones, empieza a actuar irracionalmente. Pero si tú has hecho bien tu análisis y dices, oye, no hay problema, esa acción vale 20, lo otro que no puedo saber es, ya, pero ¿cuándo va a llegar a 20? Tampoco sé. O sea, tú no sabes si dentro de 1 año, 2 años, 3 años. Lo relevante acá que es que si estuviste en tu análisis bien, y digamos que no tuviste suerte ni mala suerte, simplemente se dio lo que tú estimabas que iba a suceder con esa empresa, en ese negocio, etc. Y llegó a 20, llegó a la zona de 20, la zona de venta, tienes que ser disciplinado y dices, voy a vender, porque ya está en su valor intrínseco, ¿ok? ¿Qué otra cosa no puedo saber? O yo no sé si mañana va a seguir subiendo, ¿no es cierto? Porque si uno empieza con esa mentalidad, oye, de repente mañana no, voy a esperar un poco, ¿eh? Y sube, no, y volvió a bajar, no, voy a esperar. Entonces, el mercado es como que te hipnotiza y ven, te dice, conviértete, o sea, lo que el mercado quiere y todos los participantes en Wall Street es trading, o sea, que compras, vendas.
el trader, o sea, el broker, digamos, de Buffett no gana mucho, porque Buffett le decía, cómprame esta acción y se la queda ahí 20 años. No, pues, el broker, no sé si han visto la película Wolf of Wall Street, entonces tampoco es eso, quieres trading, quieres actividad. Entonces uno tiene que ser bien disciplinado, casi, digamos, por eso digo que el Value Investor tiene algunos temas que son medios de bicho raro, ¿no? Distinto al resto de la población. Tú vendes en 20, entonces lo único que te interesa es lo siguiente. En 3 años, ya sabemos, ¿no? Duplicas en 3 años, es 26% de rentabilidad anual. Oye, es un buen negocio, ¿no? Si esta de 10 se fue a 20 y pasó en 3 años, 26. Si pasó en 5, es 15%. Es una súper rentabilidad. Y 7 son 10 años. 7 años, perdón, si duplica en 7 años es 10%. Entonces, lo que a mí me interesa como Value Investor es cuál es ese valor fundamental, ¿no es cierto? Y tengo un horizonte, y si tengo un margen de seguridad, o sea, de 10 a 20, que es doble, puedo esperar hasta 7 años. 7 años es 10% de rentabilidad, que es bastante razonable, ¿no es cierto? Estrategia de búsqueda. Y acá ya voy a ir entrando un poco al ejemplo concreto, real, de esta empresa que hicimos una inversión en conjunto, que ahora les cuento. Una manera, o sea, estrategia de búsqueda significa, como inversionista, oye, ¿cómo encuentras oportunidades, ¿no? Bueno, tienes que estar leyendo todos los periódicos, tienes que hacer, digamos, algunos filtros, no sé si, o sea, hay muchas herramientas ahora, y muchas gratis, que simplemente pones, oye, muéstrame empresas de tal sector que tengan múltiplos que estén por acá y que su crecimiento haya sido tal, y empiezas a hacer búsquedas. Otra manera de buscar es, como le llamamos con Monish, clonar, que suena mejor que plagiar, ¿no? Pero no es plagiar, ahora van a ver por qué. ¿Clonar qué significa? Significa ver qué hacen otros inversionistas inteligentes, reputados, con los que tú dices, este tiene una filosofía con la cual yo coincido, otros value investors, y ver qué hacen ellos. Hay esto que se llama el 13F, el 13F, que significa que todos los inversionistas que tengan en Estados Unidos, esto es en Estados Unidos, más de $100 millones bajo administración, tienen que reportar lo que tienen en sus portafolios cada 3 meses, ¿ya? Con un delay de 45 días. Entonces, por ejemplo, el primer trimestre que acabó fines de marzo, 45 días es hoy. Justo hoy día están saliendo, he estado viendo ahí los reportes, porque hoy día te enteras qué tenía en su portafolio Warren Buffett. Y te enteras si vendió algo nuevo, si compró algo nuevo, si vendió lo que ya tenía. Entonces nosotros tenemos una lista como de 25 inversionistas, entre ellos Berkshire Hathaway, Warren Buffett, y lo que hacemos es ver qué han hecho. Y una vez que encuentras una empresa que te llama la atención, estudias y tratas de hacer una ingeniería inversa para ver, oye, ¿qué puede haber visto acá? Y si validas lo que él puede haber visto, pues la vas a comprar. Es una manera de encontrar oportunidades, viendo qué hacen otras personas inteligentes. Este es Monish. Y bueno, y esto que se da en el mundo de las acciones, ¿saben quién es él? Él es Sam Walton, murió en los 90s, el fundador de Walmart, la empresa de retail más grande del mundo, cerca de $500 mil millones en ventas. Y él se definía, su biografía es muy buena, ¿no? Made in America. Y él se definía, decía, yo no soy un hombre muy inteligente, yo lo que soy bueno es clonando. Era un tipo que tenía supermercados, Walmart, ¿has escuchado Walmart, supongo? Ya. Lo que él hacía es, tenía su avioneta, estaba en Arkansas, ¿no? Y subía, dice que se iba con sus managers, a ver, quiero ir a la tienda, ¿no? En tal ciudad, a la que peor le va. Entonces se metía con sus managers, y ese es uno de los dramas de los negocios retail, ¿no? Que está todo expuesto, porque tú puedes entrar y ver exactamente a qué precios venden, cómo tienen distribuida su tienda. Y él le decía a sus managers, quiero que en esta tienda encuentren algo que ellos hacen mejor que nosotros. Algo tienen que hacer mejor que nosotros. Les daba ese reto. Y paraba haciendo benchmark con muchas tiendas continuamente, ¿no? Y él decía, yo simplemente lo que hago es clonar y ahí manejarlo fanáticamente, ¿no? Tienen reuniones a las 7 de la mañana los compradores, todos los sábados. Es una compañía, pero así súper eficiente, que funciona como un reloj. Lo que vimos fue que como en esta época, justamente hace 6 años, en mayo del 2012, cuando vemos, esta es una página web, por ejemplo, Dataroma, que es gratis. Tú entras ahí, Dataroma, y ves, oye, te sale la lista de los super investors, como le llaman. De hecho, Monish es uno de los super investors. Y acá ves Berkshire Hathaway, que es la compañía de Buffett. Entonces tú ves qué compró, qué vendió. Y lo que vimos fue que en el primer Q del 2012,
compraron 10 millones de acciones ¿en qué empresa? General Motors. Y pues General Motors, qué raro, ¿qué ha pasado? Es una compra chica para Berkshire, o sea, son a $25, 250, 260 millones de dólares, pero nos llamó la atención. Y había otro inversionista, David Einhorn, que también había estado comprando acciones de General Motors. Entonces dijimos, oye, vamos a analizar General Motors, vamos a entender qué está pasando en ese mundo. Cuando vimos General Motors, primero ves el contexto histórico. General Motors era pues la economía americana, ¿no? En los 50, en los 60, en la posguerra. Tenía una participación de 43%, después, claro, entran los japoneses y hay una competencia tremenda y se van hasta 19%. Y ellos en el 2009 quiebran, literalmente Chapter 11, reestructuración, el gobierno se hace cargo de la empresa, las acciones que llegaron a valer $93, cero, o sea, cero, eso sí es riesgo, pérdida total. Esta es una foto cuando los tres CEOs de las tres compañías principales, este es el de General Motors, este es Nardelli, que era el CEO de Chrysler en esa época, y el de Ford, y este es el representante de los sindicatos, van a una audiencia al Congreso a pedir plata, necesitaban un bailout en el 2009, y lo curioso es que cada uno fue en su avión, ¿no? Y los senadores agarran, o sea, han venido a pasar el sombrero y cada uno no ha podido ponerse de acuerdo, si todos vienen de Detroit, es venir en por lo menos un avión. Esa es la anécdota curiosa. Y Ford no necesitaba plata, General Motors estaba muerta y Obama decide, oye, no, esto tiene un impacto muy fuerte en la economía, muchos empleos y tal, tenemos que nacionalizarla. Y por eso mucha gente decía, ya no es General Motors, ahora es Government Motors. Y Chrysler, lo que pasa con Chrysler es algo bien interesante que ahora les cuento, pero y estoy así aceleradamente resumiendo un trabajo de fueron 2 semanas intensas de lectura y de estudios hasta las 3 de la mañana, pero muy apasionante. O sea, te tiene que gustar el tema de meterte en un tema y leerlo y estudiarlo, y no es estar parando en la pantalla y comprando y vendiendo, es estudiar algo y entenderlo, casi como si fueras un periodista de investigación, que quiere sacar un documento o algo así. Esa es la mentalidad del inversionista Value Investor. Las ventas de autos en Estados Unidos, históricamente, estos son los periodos de recesión, esta es la gran recesión, se cayeron a menos de 10 millones de autos al año, o sea, las compañías se desangraban. Además, el precio de la gasolina subió mucho, no tenían los carros chicos, una serie de situaciones se dieron. Eso llevó a la quiebra, literalmente, de estas empresas. Otra cosa interesante que vimos en el 2012 es que la edad promedio, la antigüedad promedio de los autos venía en incremento. Entonces, oye, ahí hay una demanda. En Estados Unidos se venden hoy 18 millones de autos al año. Acá se venden, creo, 170.000, 180.000, felizmente. Si no, imagínense el tráfico, ¿no? Yo cuando veo esos números que van hacia abajo digo, pucha, mejor, menos tráfico. Pero en Estados Unidos es, creo que 900 autos cada 1.000 habitantes. Acá en Perú son 70, 80, felizmente de nuevo, ¿no? Entonces literalmente hay 290 millones de autos o vehículos, ¿no? Ahí están motos y todo, pero se veía que había una demanda, digamos, que estaba aguantada porque había mucha antigüedad y tenías que reponer. Otra cosa que vimos en el 2002 interesante fue que la economía de estos autos, por las innovaciones y tecnología, había mejorado mucho. O sea, un auto del 2003 que te daba 13 kilómetros por galón, subía a 20, ¿no? De 22 a 28. O sea, tenías un incentivo además, renovar tu auto porque tenías un mejor consumo de combustible. Y bueno, leímos literalmente todos estos libros y más, y fue apasionante porque tienes que tener un atractivo especial para uno el aprender, el leer. A mí me encanta leer, aprender, uno tiene que ser curioso. Esa es otra característica del Value Investor, ¿no? Ser curioso. Y cuando vimos, cuando seguimos viendo General Motors en el contexto de la industria automotriz global, vimos, oye, el primero está Volkswagen más o menos con General Motors y Toyota, están en los primeros 3 con 8, 10 millones, ahora están como que en 10 millones de autos al año. Y cuando hicimos el análisis vimos, oye, acá está esta compañía Fiat Chrysler con 4 millones, esto es información del año 2002. Entonces, oye, a ver, Fiat Chrysler, ¿qué es esto de Fiat Chrysler? Fiat es una compañía italiana, Chrysler es una compañía norteamericana. Chrysler quebró, literalmente, el 2009 y sí sabíamos, estamos en el 2012, que habían hecho un deal con los italianos. Y este deal lo hicieron con los Agnelli, que es una
por eso la dinastía de los Agnelli, están en la quinta generación. Él es el tataranieto, que es el actual CEO y presidente de Fiat y de la empresa digamos, con la que tienen varios otros negocios. Este es Monish con él. Yo también lo he conocido y lo voy a... Bueno, ahora les cuento un poco más. Y no se trata de rodearte de celebridades, sino de entender bien quién es el que está cuidando tu dinero. Porque si yo voy a ser inversionista de Fiat, quiero entender bien cómo se va a comportar quien está manejando el negocio. John Elkann es una historia, hay un documental en HBO inclusive, ¿no? del tatarabuelo, le pasa la posta al nieto, que era Gianni Agnelli, su hijo se suicida, ese era el hijo del hermano de él, de Umberto, Giovanni Alberto, que le da un cáncer y se muere, y terminan el hijo de su hija, de Gianni, que se llama John Elkann Agnelli, que tiene exactamente 10 años menos que yo, lo meten al directorio cuando tenía 20 años, y lo nombran CEO, y los italianos es como la mafia, ¿no? O sea, uno nomás, el padrino es él, ¿no? O sea, lo nombran el padrino y toda la familia se tiene que alinear ahí. Solamente hay un voto son temas ya anecdóticos. Pero cuando analizamos Fiat en el 2012, ¿qué vimos? Oye, Fiat en ese momento estaba comprando Chrysler, porque Chrysler, ahora les hablo de Sergio Marchionne. Sergio Marchionne fue donde se había hecho un task force para decidir si Chrysler quebraba o no. General Motors le iban a rescatar de todas maneras. Ford estaba bien, saludable. Y viene este italiano, que es Sergio Marchionne, y dice, oye, hay complementariedad, ustedes son bien americanos, nosotros somos europeos, nosotros tenemos motores chicos, ustedes no. Me interesa, creo que hay mucha sinergia, vamos a hacer un deal, pero no voy a poner plata. Deme 20% de la compañía y un préstamo para poder reflotarla, yo voy a sacar modelos nuevos y hace un deal con ellos en el 2009 y en el tiempo, cuando llegamos al 2012 ya había estado comprando acciones y ya tenía 58% de la compañía. ¿Qué otros activos tenía Fiat? Tenía el 90% de Ferrari. Y cuando vimos esto dijimos, oye, tienes el 90% de esta marca icónica, irreemplazable, que no hay ninguna otra que ni se le acerque, ni Lamborghini, ni ninguna otra. Tienes el 90% de esta empresa, tienes todas estas otras marcas que tiene Fiat, tiene unas empresas que no son poca cosa, que son empresas de componentes que valían como 5 o 6 billones, calculamos en ese momento, y cuando vimos el precio de mercado decíamos, oye, no puede ser, algo está mal acá. El market cap de esta empresa era como 6 billones, me parece. Estos son los números, y así números bien rápido, bien resumidos. Si ponemos Ford, Volkswagen, General Motors y Fiat, lo que vimos fue lo siguiente, market cap. ¿Saben lo que es market cap? ¿No? Es el valor patrimonial según la bolsa. O sea, el valor patrimonial de una empresa es el capital de la empresa, que te dice el contador, es el valor que te dice el mercado, que es el market cap, y el tercero, y más importante quizá, es el valor intrínseco que tú calculas como analista, ¿no? En teoría debería coincidir, y más o menos muchas veces sí coincide, y cuando coincide no hay oportunidad de hacer una buena inversión, pero cuando hay una divergencia entre el market cap y el valor que tú calculas, dices, oye, acá hay una oportunidad tremenda. El market cap de Ford 40, 65, General Motors 30, y Fiat era 5.7. Dijimos, oye, Fiat, ¿cómo puede valer 5.7, 6 mil millones de dólares? No tenía sentido. Solamente Ferrari vale eso, decíamos, ¿no? O sea, teníamos una protección, digamos, a que, oye, que cierren todo, y tienen unas marcas tremendas. Jeep es una marca poderosísima, es la joya y la corona, en realidad hoy día es Jeep. Y entonces, ¿cómo hacemos el análisis así bien rápido, simple? Es, oye, market cap más deuda menos cash es el valor de la empresa, ¿no es cierto? El enterprise value. En el caso de General Motors es 12 billones porque tenía una buena cantidad de cash, y en el caso de Fiat, 17. Ahora, ¿cómo se compara eso para poder comparar entre distintas compañías? Dices, ¿cuánto venden? Esta vende 135 mil millones de dólares, 206 Volkswagen, que tiene Porsche, tiene una serie de marcas ahí abajo muy poderosas, 150 General Motors y Fiat 77. El EBIT, ¿qué cosa es el EBIT? Utilidad operativa, ¿no es cierto? Eso nos gusta usar más a nosotros los value investors que el EBITDA, que es lo que más usan los bancos de inversión, porque como es un número más grande, puedes hacer deals que son un poco más importantes. Pero la depreciación es un gasto muy real, y tan real que lo has hecho anticipadamente, ¿no? Simplemente lo vas reconociendo en el tiempo, ¿no? El margen operativo 9, 5, 16, 5 y 3. Entonces acá ves que claramente son underperformers, ¿no? O sea, están debajo de esas dos.
El múltiplo EV sobre EBIT, o sea, el Enterprise Value sobre EBIT, es un múltiplo para decir, oye, ¿cuánto estoy pagando por cada dólar de valor de empresa? 9, 4, 1 y 8. O sea, claramente esta es la más barata según este múltiplo. Tú quieres menor múltiplo, significa que está más barata en relación al valor de la empresa. Y sobre ventas, igual, otro múltiplo que te dice cuáles son las más baratas son estas dos. Ese es un vistazo rápido, así, cuantitativo. Esta industria automotriz, que claramente también lo vimos y lo sabíamos, es una industria de alto CAPEX, o sea, tienes que reinvertir, te cuesta una millonada, una billonada sacar un nuevo auto. Cada una de estas compañías invierte 7.000, 8.000, 9.000 millones de dólares al año en nuevas plantas, en retooling, etc. Tiene eso, tienes baja rentabilidad. ¿Vieron los márgenes operativos? No son márgenes de Google, pues, ¿no es cierto? No son márgenes así de Apple, son márgenes muy bajos. Tienes problemas de sindicatos también, tradicionalmente, en Estados Unidos. Entonces son temas que tú dices, oye, eso no me gusta, ¿no? Han quebrado, además, recientemente. Entonces hicimos bien el análisis de, oye, ¿qué ha pasado con esa quiebra? Lo que aprovechan es reset, control al del, reset. Negociaron sus contratos, bajaron sus costos laborales, las pensiones, eran compañías nuevas. Sacaron un montón de gente, negociaron con los dealers. Y algo que dice Buffett es, rara vez te encuentras con un super manager que está en una compañía que es mediocre o en un sector mediocre y vale la pena seguirlo. Entonces, cuando con Monish leímos esto, dijimos, oye, si Dios nos está diciendo esto, hay que hacerle caso. Está en la Biblia casi esto. Esto viene directamente del Vaticano. Y Sergio Marchionne, que es el CEO, que a él lo contratan en el 2004, entra Fiat como director. Tengo mucha información en la cabeza y el tiempo se nos quedaría corto, pero voy a ir. Sergio Marchionne, cuando estudias a la persona, dices, a ver, ¿quién es este manager? ¿No? ¿Se acuerdan de Buffett, las 4 reglas? Oye, las personas, bueno, dices, a ver, ¿qué ha hecho su trayectoria profesional Sergio Marchionne? Su anterior rol fue CEO de SGS, que era una compañía de los Agnelli también, de los italianos. ¿Conocen SGS, que es la que está en Perú? Ya. Y como ven, el precio de la acción se multiplicó por bastante, o sea, fue una muy buena performance, reflejando una buena gestión. De hecho, se multiplicó por 5, dijimos, bueno, hay un buen indicio, o sea, es alguien que ha dado, y otras historias de otras empresas que gestionó. Sergio Marchionne lo estudiamos, casi que te vuelve a ser un stalker, ¿no? Que tienes que saber exactamente qué hace, con quiénes habla, cómo se relaciona. Él es italiano, canadiense, habla muy bien inglés, se relaciona bien con los gringos, este es el presidente de los sindicatos. Las culturas, no hubo un shock cultural. Anteriormente Chrysler fue de los alemanes, de Daimler, es otra historia, y hubo un clash cultural tremendo. Y el tema de la cultura, que a veces para muchos, y en las universidades también, no, es un tema soft, no, queremos hacer hard data, queremos ver números. No, la cultura de la empresa es clave. Y la cultura de empresa tienes que verla desde arriba, el líder, ¿no es cierto?, cuáles son las costumbres, cómo se manejan, etc. Y cuando estudiamos a Sergio Marchionne como líder, esto te va a gustar a ti, Harvard Business Review, sale este artículo que publica el mismo Sergio Marchionne, que, o sea, empiezas a leer información, todo lo que encuentres, artículos, videos de YouTube, todo lo que encuentres sobre las personas, tienes que estudiarlas para entender bien con quiénes te vas a, digamos, vas a invertir, es como un matrimonio, con quién te vas a casar, casi. Y vimos que él había escrito este artículo en el 2011, refiriéndose al 580, que es este carro chiquito, el Fiat 500, que hay algunos en Lima, y él decía, el Fiat 580 es como el iPod. Cuando Steve Jobs regresa a Apple en el 2001 y lanza el iPod, como que fue el renacimiento, ¿no? Y él hacía una analogía con eso, y otras cosas interesantes que mencionaba. ¿Qué había pasado con el precio de la acción de Fiat? Vimos, oye, él lo contratan por acá en 2004, estaba en la lona, estaba semi-quebrada la empresa, le empezó a ir súper bien, hizo una serie de reestructuración, se fue hasta $20 la acción, ¿y qué pasó? La gran recesión, la crisis. De nuevo se volvió a caer. Y por acá él hace el deal con Estados Unidos, va donde Obama y él le dice, oye, yo dame Chrysler 20% y hace toda una estrategia que le termina costando al final, el número final fue $9.000 millones. Él ha pagado por Chrysler $9.000 millones. Esa misma compañía, los alemanes que la compraron en los 90s, Daimler, o sea Mercedes, que compró Chrysler en los 90s, pagó $38.000 millones. Que luego, que es toda una historia, ¿no? Pero perdieron todo. O sea, hizo una muy buena compra, la acción había empezado a subir
Y cuando nosotros vimos esta acción estaba por acá abajo todavía, estaba por acá abajo. Porque la crisis europea, Grecia, no sé si se recuerdan. Entonces, cuando hay ese contexto de, oye, la crisis, Europa, el euro se va a ir, y esta compañía es muy europea además, porque viene, ¿no es cierto?, Fiat, por más que los principales activos estaban en Estados Unidos ya en ese momento, Chrysler, se da esa oportunidad. Y Marchione lo que dice, y esto es típico de los analistas, ¿no? Les encanta estas simbologías sin miedo de casino también, ¿no? O sea, así una máquina del premium debt, porque Marchione lo que dice, tenemos que abocarnos a los carros grandes, las SUVs, los Jeeps y los carros premium, ¿no? Las marcas premium, Maserati, obviamente Ferrari, etc. En el 2000, y esto es literalmente el mismo cuadro que tengo de esa época, ¿no? Que lo he usado después, pero son los números que hicimos en 2012. Entonces dijimos, Fiat 2012 vende 77 mil millones, 3.7 su margen operativo, estás pagando 8.5 veces EBIT y el precio es 3.28, ¿ya? Detrás de esto pues hay una serie de análisis, pero el resumen era este. Dijimos, oye, nuestro rango de valor, porque no es que tengas un número, es un rango más o menos, dijimos, yo creo que van a vender más, o sea, es una de las primeras cosas que uno busca, crecimiento, va a vender más, 139, 157, 174 billones. Su margen operativo tiene que mejorar, 4, 6 o 10 le pusimos como el mejor escenario, y el múltiplo también debe mejorar. Entonces, cuando tienes esas tres cosas, que va a haber crecimiento, va a mejorar sus márgenes y va a mejorar sus múltiplos, esas tres cosas matemáticamente es como, o sea, si tú empujas algo, se va a mover, la acción tiene que subir. Entonces vimos que había un upside, o sea, que podíamos ganar hasta 3 veces, 5 veces, 9 veces. Aquí no se le hace agua a la boca, ¿no? Entonces, cuando Leo quiere ser millonario, si tú ves algo como esto en el 2012 y te convences de que estos números representan la realidad y que esto es lo que va a pasar en el futuro, en el 2008, porque ellos hacen un plan de 5 años que se está cumpliendo ahora y justamente van a presentar el nuevo plan para los siguientes 5 años. Y dijimos, sí, validamos algunos números y dijimos, oye, la acción debería pasar esto, vamos a ganar 3, 4, por ahí. Ya que una comparación con Volkswagen, ¿no? O sea, sus márgenes, comparen los márgenes, ni siquiera son supuestos heroicos. O sea, dijimos ya, el máximo es que llega a 10 cuando Volkswagen estaba en 16, etc. Y ahora, así como hicimos el ejemplo con los números, ¿no?, simulados, cualquiera, estos son los números tal cual reales. Entonces quiero que se pongan como que en los zapatos de un inversionista, ¿no? Que esto es lo que nosotros estábamos viendo real time. Claro, cuando uno ve el gráfico, ya se imaginará que es una historia feliz, ¿no? Quizás, tú sabes que los mejores profesores en realidad, o las mejores enseñanzas las sacas de las derrotas, no de las que ganas, ¿no? Pero bueno, por ahora voy a contar una que funcionó. Pero cuando más aprendes es cuando sales herido y cuando te va mal. ¿Qué pasó con esta acción? Compramos por acá, más o menos, en 3.28. Y lo primero que pasó, ¿se acuerdan que le decía? Tú no sabes si va a bajar o a subir. Bueno, en noviembre, o sea, pocos meses, estaba en 2.80. Entonces, y continuamente tú ves los precios todos los días, ¿no? Oye, ¿qué hago? ¿Compro más? ¿Vendo? ¿Me quedo? Entonces, si tú estás mirando el precio, terminas mareado. Lo que tienes que mirar es el horizonte. ¿Y cuál es el horizonte? El valor. ¿Cuál es el valor referencial? 10, 17, 30 dólares por acción. Oye, para mí esto vale mínimo 10, no menos de 10. Si está en 3 o 4, estás todavía muy por debajo. Y dijimos, oye, hay justificación para que pueda valer 30 dólares la acción. Se había quedado 14%. Alguien que no ha hecho un análisis, de repente ahí 14, que no es mucho, pero de repente vende. Nosotros, nada, tranquilo, no pasa nada. ¿Qué pasó después? 2013 hasta el 2014. Por acá ya ellos se hacen del 100% de Fiat, de Chrysler, ya negocian con los ex trabajadores y ya tenían el control pleno de la empresa y la acción está en 7.98. Entonces, una rentabilidad anualizada del precio de compra en ese periodo relativamente corto del 62%. Entonces, claro, ahí tú puedes decir, bien Dante, vendo, tomo mis ganancias. Otra terminología típica ¿no es cierto?, de los bolseros. Toma tus ganancias, retira lo que has ganado. No me interesa esto, lo que me interesa es dónde está el valor. Y en ese momento ratificamos, inclusive nos fuimos más hacia la tendencia del mid o el high. O sea, esto vale 30 dólares. No pasa nada. ¿Qué pasó después? El mercado te pone a prueba. ¿Seguro que vale 30 dólares? Se va a 5 dólares 70, o sea, se cae 28%. Entonces, esto que lo estamos haciendo bien rápido, si se ponen a ver en varios meses, entonces la acción se cae. Oye, es como que el mercado, que es tu partner, te dice todos los días, oye, ¿quieres seguro que para ti vale 30? Porque
Hay otra gente que está pagando y vendiendo a 5. ¿Ah? Entonces, si tú no tienes convicción de que el número de valor está muy por arriba, entras en pánico y vendes de repente, ¿no? Y ya, bueno, ya igual estoy ganando, puedes haber dicho. ¿Qué pasó después? Nos ponemos acá y pasó después que el mercado finalmente empezó a reconocer el valor de Fiat, siempre con altibajos, y se fue a $35, que es por donde está ahora, que es una rentabilidad anualizada de 50%, es más o menos 10 veces, o sea, $1 se convirtieron después de 6 años en 10, ¿no? Por eso tiene $200 millones. Yo no tengo 200 millones, por si acaso, ¿no? Pero no puedo negar que sí me he ido bastante bien. El valuation que les dije, que es el mismo, ¿cuál es la realidad hoy? La realidad hoy es esta. Está vendiendo 137, o sea, era el low, ¿no es cierto? Su margen sí subió un poco más del rango medio. El múltiplo está en 7.4 y el precio está en 35. O sea, casi 1000 veces, 1000%, que son 11 veces prácticamente. Y otra enseñanza o otro tema, y ya termino con un par de slides, es que los analistas, porque claro, hay pues toda esta estructura, ¿no es cierto?, en el mundo de inversiones, tienes analistas, y acá localmente también tenemos analistas que hacen comentarios y escriben. Nosotros nosotros leemos, cuando digo nosotros, mi grupo de inversiones, leemos lo que dicen los analistas como una referencia, pero no le damos importancia. Yo tengo que hacer mi propio análisis yendo a la fuente. Los analistas perennemente eran negativos. Por ejemplo, en el 2013, ¿no? Potential Merrill Derailment, o sea, se va a caer el deal con Chrysler, y la acción que estaba le daban 4 euros, ¿no? Estaba en 6 y decían, no, el target es 4.50. Entonces, de alguna manera, eso está reflejando el precio de mercado que estaba perennemente subvaluado. O sea, esto refleja la manera en que mucha gente se comporta, es leer esto. Oye, ¿cuál es el target? 4.50 euros, ¿no? Y está en 6. Pucha, no, ¿quién va a comprar eso? O haces un short, ¿no es cierto? Este era el más negativo, Max Warburton. Y lo he escuchado, y siempre lo escucho porque en las conferencias hace preguntas y machetea, ¿no? ¿Qué pasa con Fiat, con Chrysler, sus márgenes porque son tan bajos, underperform, o sea, machetero. Entonces, de los 6, 7 analistas, la mayoría decía, el rating que le dan usualmente te dicen o buy, ¿no? Hold. Cuando dicen hold, en realidad lo que quieren decir es vende, sell. No dicen, usualmente te ponen hold cuando es sell. Pero esto nos alegraba a nosotros porque si teníamos más dinero fresco para poner, oye, hay que seguir comprando. Y de hecho, eso fue lo que hicimos. Finalmente, este es otro analista que esto es reciente, esto fue en enero del 2016, en el anterior conference call, y Adam Jonas de Morgan Stanley, es bien curioso porque nunca había visto un analista, es finalmente cuando los analistas claudican, me dicen serio, y lo que le dice, acá lo puse en letras grandes, ¿no? En el 2004, cuando recién nos introdujeron a ti en la industria automotriz, que venías, que no tenías experiencia, dijimos, ¿quién es este tipo, no? ¿De dónde ha salido? Y bueno, tú has llevado pues de 2 billones de euros a más o menos como 72 billones de creación de riqueza. Y más importante que eso, cientos de familias, cientos de miles de familias en varias naciones. Fiat emplea 300 y pico mil personas en el mundo, ¿no? Tiene más de 50 fábricas. ¿No es cierto? Le has enmendado la plana a los escépticos en todo el camino. Solamente quiero decirte que Dios te bendiga, Sergio. Nunca vamos a ver a alguien como tú de nuevo. No me importa lo que digan los demás. Solamente quería decirte eso, ¿no? Y era gracioso escucharlo porque a Adam Jonas lo conozco y siempre era el que cuando la acción estaba en 4, no, esta acción vale 3, ¿no? Cuando la acción estaba en 6, no, vale 5. Pero siempre hacia abajo, ¿no? Y finalmente, el último reporte que saca Adam Jonas es, ahorita, abril 2018, might Sergio stick around, porque Sergio se retira ahora, y dice, estamos subiendo nuestro bull case, o sea, que puede llegar a 50 euros, o sea, ¿no? 60 o más dólares la acción de Fiat. Acá he simplificado varias cosas, porque en realidad Ferrari se hizo un spin-off, o sea, nos dieron acciones de Ferrari, son dos compañías independientes. Si se acuerdan, el market cap de Fiat y Ferrari, o sea, el 90% de Ferrari con todo Fiat, con Chrysler, era 6, 7 billones. Hoy día, el market cap de Fiat está en 35 billones, 35 mil millones, y el de Ferrari está en 25 mil millones de dólares. Ferrari es una marca de lujo, ¿no? Es una marca que tiene unos márgenes tremendos, ganan creo más de 100 mil dólares por cada auto que venden, pero limitan su producción a
7.000, 8.000 autos al año. Y bueno, voy a estar justo, hoy día recibí esta invitación y dije, la tengo que poner en la presentación, ¿no? Me han invitado tienen lo que llaman el Capital Markets Day, que es el 1 de junio, en un par de semanas, en Boloco, que está en las afueras de Milán. Y nada, va a estar pues Sergio, me voy a tomar mi selfie con Sergio, le voy a agradecer encarecidamente. Y además que vamos a poder, dice acá, ¿no? Participar en una Vehicle Ride Experiences con un professional driver, o sea, va a estar bueno, ¿eh? O sea que este es el cherry sobre la torta, ¿no? O sea, hemos ganado un montón de plata y encima me invitan a esta conferencia en Milán, que acá lo que van a presentar es el plan para los próximos 5 años. Ya hay tremenda expectativa de qué van a decir y vamos a ver si se valida esto de que puede llegar hasta 50. Yo no he vendido acciones todavía, no estoy recomendando que compren tampoco, no se trata de eso, estamos en un ámbito académico, pero finalmente termino con este slide, que esto es lo que tiene Buffett en su oficina, literalmente. Dice, invest like a champion today. Él siempre se motiva, quiere tener elementos que lo incentiven a ser cada vez mejor inversionista. Y bueno, de repente algunas ideas han quedado en el aire, media flojas, pero entramos al Q&A y la verdad que si 5 de estas ideas o 4 de estas ideas las ponen en práctica, pueden ser millonarios también. Y eso es así, ¿no es cierto? Y creo que todos deberíamos buscar generar riqueza para luego emplearla inteligentemente, ¿no? Y siempre uno se compra los juguetes primero, pero luego ya piensa en la sociedad, en los demás, ¿no es cierto? Este amigo Monish Pabrai, que tiene 200 millones, tiene una fundación en la India, justo la voy a visitar ahora también, a chicos que no tienen, digamos, están en extrema pobreza, les hacen evaluaciones intelectuales y si ven que tienen la capacidad, los acoge. Él ha metido ya como 20 millones, ha construido un campus y los ayuda a entrar al Instituto de Tecnología de la India. Y ya hay casos de éxito, porque esto lo está haciendo hace 8 años. Y estuvimos en San Francisco y fuimos a visitar Google y había un chico que había de estos que, como él dice, este chico estaba corriendo calato ahí en la calle y mira, ahora está trabajando en Google. O sea, les cambia la vida, o sea, te cambia la vida. Entonces él tiene una fundación para recoger a estos chicos, capacitarlos, prepararlos y para él también es como Warren, dice, el dinero no tiene mayor utilidad, lo que me gusta es el juego del millón al billón en 30 años y parece que lo va a lograr. Ahí lo dejo. Apretada, vamos con el grupo 1. ¿Tienen la primera pregunta? Perfecto. Buenas noches, gracias por la charla. Estuvo muy interesante. Nos comentaste un caso de éxito de tu empresa, ¿no? Dicen que es bueno siempre diversificar las inversiones y mi pregunta va orientada hacia ¿hasta qué punto tú decides ya he diversificado lo suficiente o de qué más tengo que seguir diversificando o cómo canalizo las inversiones? ¿Cuál es el olfato de inversionista que más o menos manejan? Sí, muy buena pregunta porque como dije, de cada 3 históricamente, una no va bien, otras 2 van bien. Yo de hecho hago como unos cuadritos de las compañías que me van bien, a colores bien bonitas, las pongo en una pared de mi oficina, al lado izquierdo, y las que me fueron mal las pongo en blanco y negro, pero las pongo delante para no olvidarme. La estrategia de portafolio, cada uno tiene que encontrar qué es lo que mejor le funciona. Para mí me funciona el 10 por 10. ¿Qué significa eso? Idealmente yo quiero tener 10 compañías, no más, e idealmente 10% en cada una. Nunca ha pasado, yo sé que nunca va a pasar, pero es como que mi patrón de referencia. ¿Por qué 10? Porque yo digo, esas 10 empresas tengo que conocerlas bien. O sea, tengo que saber quién es el manager, casi a qué hora va al baño. O sea, tengo que estar bien enterado de quién está cuidando mi dinero. Hay fondos que tienen 40, 50, 100 empresas. Tú dices, oye, ahí están. Hay una palabra en inglés que le dicen, en vez de diversify, diversify. O sea, en vez de diversificar, están. Porque tienes un menjunje que no entiendes. Yo particularmente creo más en los portafolios concentrados. Entonces, 10 por 10 vendría a ser un portafolio concentrado. De hecho, Fiat y General Motors llegaron a representar 40% de mi portafolio en un momento. Porque claro, tú no controlas cuándo van a subir. Entonces, cuando empiezan a subir, representan cada vez más porcentaje dentro de tu portafolio. Y de hecho, algunos de mis socios me decían, oye, ya tienes que empezar a vender. No, déjalo que corra.
Esa es como la película del caballo Seabiscuit, let it run, déjalo que corra. Porque lo que me importa es el valor, no el precio. Entonces, no hay una fórmula exacta. Hay que ser consciente de que uno no sabe todo. También conozco personas que pusieron el 80% en una compañía y le fue mal en esa compañía y hoy día son bartenders. Tengo un americano que está pues así reconcentrado. Pero está estudiado además, y tú estadísticamente puedes hacer el análisis que con, por ejemplo, 10 empresas, 10% de cada una, tienes una diversificación suficiente. Se trata de, uno se compara, ¿no?, con el índice, ¿no?, el benchmark. Yo cuando reporto a mis inversionistas les pongo el índice, el S&P 500, y cuál es el rendimiento de mi fondo. Y la lógica es, si yo no le puedo ganar al índice, mejor puedes comprar, ¿no es cierto?, están de moda los ETFs, estos instrumentos pasivos que como que compras el S&P 500, como que compras todas las 500 empresas y no hay que hacer nada, simplemente compras eso. Buffett, de hecho, hizo una apuesta hace 10 años y proponiendo que, porque lo que sucede en el mercado es que la mayoría de los fund managers, como yo, no le ganan al mercado. Entonces, son muy buenos vendiendo su producto, pero sus números no son buenos. Y es mejor para el inversionista comprar un índice que dársela a un manager, ¿no es cierto?, en muchos casos. En mi caso en particular, sí, tengo razón de vivir porque sí le estoy ganando al índice de referencia. Pero es algo que no hay una respuesta única. Sí es importante diversificar. Creo que, particularmente como value investor, prefiero conocer bien. Hay un dicho, ¿no?, pon los huevos en distintas canastas, ¿no es cierto? Yo creo más en ponerlos en una sola y cuidarla bien. Entonces, no sé si me explico con eso. O sea, yo sí creo más en concentrar tu portafolio con pocas empresas que las conozcas muy bien. ¿Qué tan atractivo es el mercado de inversiones en el Perú, ¿no? Porque creo que se ha hablado, ¿no?, de empresas importantes afuera, pero ¿qué tan atractivo es acá en Perú? Y la segunda pregunta sería, ¿qué tal es el nivel competitivo de empresas o de fondos como el que manejas? A ver, el Perú prácticamente no debería tener bolsa porque es casi, ¿no? O sea, es muy chico el mercado peruano para justificar una bolsa. Lo que pasa ahora, para mí mi playground, o sea, donde trato de ver dónde invertir es el mundo. Pero claro, muchas geografías y muchas industrias las descarto porque no puedo llegar a tener el conocimiento suficiente como para tomar una decisión inteligente, informada. Estados Unidos, de 8.000 acciones hace 20 años, hoy día hay 3.800, creo, acciones. Entonces, allá tengo 3.800 acciones, acá tengo 10, no sé cuántas hay. Entonces, es un mercado muy, muy pequeño, pero sí hay oportunidades. De hecho, no quiero hablar de ese tema porque va a sonar a que estoy haciendo talking my book, como dicen. Pero sí hay empresas peruanas que si tú haces un análisis como el que he descrito, que no he entrado al fondo pero si llevan mi seminario, que pueden auditarlo como alumnos libres, mi seminario de inversiones, ahí les doy toda la metodología de cómo valorizar y sí encuentras algunas oportunidades. El problema es que muchas de estas compañías ni siquiera hay liquidez suficiente, ¿no? No sé, hay compañías que no se negocian todos los días, ¿no? O sea, es un mercado muy pequeño. Pero la segunda, vamos a ver, el Perú y... Sí, ¿qué tanta competencia manejas, ¿no? Ok. Sí. Yo tengo dos fondos en realidad. A lo que más me he referido es el fondo de equities, que es un fondo global, que es un fondo que tiene digamos, una desventaja impositiva, porque el inversionista peruano que invierte en este fondo, esa renta es taxed, o sea, tiene que pagar 30%. Localmente, algunas están exoneradas, pero en general es 5%. Entonces hay una diferencia de 30% de impuestos versus 5% de impuestos. Yo me comparo más con digamos, los equivalentes extranjeros, no los fondos mutuos locales. Ahora, lo del 30 y el 5, que suena bastante, ¿no? Ay, pucha, 6 veces más, pero en términos de rentabilidad pre-tax, antes de impuestos, solamente son 2 puntos de diferencia. O sea, si yo tengo 6 de rentabilidad antes de impuestos y estoy afecto al 5%, mi rentabilidad después de impuestos va a ser 5.7. Si yo tengo 8% en un vehículo extranjero, afecto al 30%, mi rentabilidad va a ser 5.7, o sea, muy cercana. Entonces, si yo le saco 2 puntos invirtiendo afuera,
es indiferente, el after tax va a ser igual, ¿no? Pero sí, yo me comparo más con fondos como el que maneja Monish, que son, o sea, este amigo, él tiene un fondo de 900 millones, está cerrado hace años, o sea, no permite nuevos ingresos, trabaja solo, su costo operativo es muy bajo porque no tiene ni analista, él solo, y bueno, tiene un montón de plata. Yo no tengo 900 millones todavía, pero claro, y yo tampoco puedo tener inversionistas americanos, esa es otra desventaja que tengo, porque es un producto muy familiar en Estados Unidos, en el Perú, el hedge fund, como que no entiende, entonces hay que romper muchas barreras, el tema tributario, el tema, oye, tú estás en Perú, ¿cómo vas a invertir en Estados Unidos? Entonces, por más que le expliques que es hasta mejor estar fuera de Nueva York, por ejemplo, ¿no? De hecho, tengo otro amigo que está en mi grupo, él vivía en Nueva York y se mudó a Suiza porque decía, estar en Nueva York estás sobreestimulado. Y porque estás en ese mundo, pues entonces es difícil mantener la parcialidad, la objetividad. Warren Buffett también, él cuando se va a estudiar a Columbia en Nueva York, trabajó un tiempo ahí y dijo, no, esto es demasiado, me regreso a Omaha, donde es algo muy aparente para el trabajo del value investor. Para un trabajo, por eso yo me refiero al value investor, pero inversionistas hay de varios sabores, ¿no? El value investor, el análisis técnico, el macro investor tipo Soros, o sea, hay varios. Lo importante es determinar qué es lo que más sentido me hace a mí intelectualmente y qué es lo que más se acomoda a mi personalidad. A mí value investing es buen match, o sea, estoy alineado con, digamos, lo que tienes que ser. Es como que si tú quieres jugar básquet y mides 1,50 m, no, pues búscate otro deporte, ¿no? Pero si mides 1,90 m o 2 y te gusta el básquet, perfecto, o sea, tienes las condiciones para ser bueno jugando básquet. Un poco eso se da también en inversiones. ¿Qué es lo que te gusta, para qué eres bueno y qué es lo que haces, ¿no? Tienes que tratar de esas tres cosas estén alineadas. Muy buenas noches a todos y Dante, muy buenas noches. Bueno, nos hablaste de temas financieros, inversiones, recontra interesante. Nos comentaste que llegaste a conocer al dios Buffett, Warren Buffett, pero nos gustaría saber al Dante persona, ¿no? Primero, dos preguntas acá. ¿Qué pasó, qué sucedió para que cambiaras del lado de la industria textil hacia el tema de inversiones? Ese es uno. Y otro, ¿cómo es tu día a día? ¿Llevas algún libreta de notas, una pata de conejo? ¿Cómo es? Eso quisiéramos saber. Para tener suerte siempre. ¿Cómo es mi día a día, mi rutina? Tú sabes que Buffett le he mandado a hacer un retablo con motivos de... Porque él dice siempre, Berkshire es mi obra, es como mi cuadro que yo estoy pintando. Y dije, quiero hacerle algo diferente. Y vieron que al Papa le regalaron un retablo así enorme. Me contacté con el retablista yacuchano que hizo ese retablo. Y con otra chica que me ayuda para temas artísticos, le digo, quiero hacer un retablo con motivos de las empresas que tiene Berkshire, ¿no? Y voy a ir a mi Dios llevándole el retablo así. El Dante como persona siempre ha sido curioso y por eso el tema de Value Investing me atrajo, y el tema de la bolsa cuando estudiaba en la Pacífico en los 80s. El tema de la macroeconomía nunca me llamó mucho, por más que había mucha incidencia de temas macro, inflación, políticas económicas y tal. Y recuerdo la primera vez que fui a Nueva York, antes de cumplir 20 años, me fui directo a Wall Street, porque, no sé, había algo ahí que, oye, ¿qué es esto? ¿No? O sea, porque Wall Street, que ahora es puro show, ¿no? Eso que a veces se ve en la pantalla cuando la bolsa se cae y ves fotos así, todo es electrónico ahora, pero en esa época sí era muy de personas y como las películas. Entonces siempre tuve cierta fascinación por el tema de los mercados, de qué hay atrás, cómo funcionan, cómo inteligentemente poder participar, ¿no? Y no timbiar, no casino, sino inteligentemente. Y siempre me ha gustado la plata. Entonces, cuando estaba estudiando en la universidad, y es verdad, pues, cuando estaba estudiando en la universidad, empecé mi negocio, tenía una banda de música además, tenía una banda, Los Buenos Tiempos, Imágenes, era famoso, tenía bastante pelo y tal. Y tenía mi negocio que ya lo había iniciado en los 80s, y tenía mi banda de música, o sea que la universidad para mí era como que tercera prioridad.
pero, y sí rescataba, porque sí hay cursos, como dijo, no sé si vieron el video, ¿no? También que siempre hay profesores, y esos profesores sí tengo muy buenas enseñanzas. Pero quería emprender, ¿no? Y mi familia estaba en el mundo textil, yo soy Albertina Usada, que es árabe, y los árabes, muchos están en el tema de textil. Mi familia tenía hilandería, y dije, oye, ¿qué viene después? Así, sin hacer un business plan. Oye, hay que hacer ropa, hay que hacer prendas. Conseguimos un crédito blanco industrial, me acuerdo, en el 86, compramos máquinas circulares para empezar a tejer. El emprendedor es intrépido, ¿no? Y es audaz, y se tira a la piscina, no sé si hay agua, yo me tiro, ¿no? Y claro, lo bueno de hacerlo a los 20 años es que si te estrellas, nada, te puedes encaminar en tu carrera profesional, ¿no? Y esa es un poco la historia de Bill Gates, ¿no? El tipo, oye, ¿puedo seguir con mi carrera en Harvard o ser el hombre más rico del mundo, ¿no? Ese era el espectro, ¿no? Y terminó siendo el hombre más rico del mundo. Pero el Dante como persona es emprendedor, y la industria textil, porque la tenía, era la oportunidad que tenía a la mano, decidí emprender ahí con mi hermano y con unos socios y tuvimos el viento a favor por muchos años. En los 90s crecíamos 25% todos los años, China no estaba todavía en la OMC, había una serie de condiciones que digamos, apropiadas para que, y había pues todo el tema del algodón peruano, reconocido mundialmente. En los 2000 empieza a volverse más retador, el viento lo tenemos en contra, más competitivo globalmente, y siempre como hobby yo hacía el tema de inversiones, o sea, yo invertía por mi lado, leía, me fui con este profesor Greenwald que puse al principio, llevé unos seminarios en el 2002 con él, me acuerdo, pero el año que vi la luz, así como Buffett cuando leyó el libro ese de Graham, fue el 96, cuando leí una biografía de Warren Buffett. A mí me encanta leer. Y The Making of an American Capitalist se llama. Hay infinidad de libros sobre Buffett y ese me pareció el mejor. Y como que dije, oye, wow, eso es lo que estoy buscando. Algo como pensando como empresario, ¿no es cierto? Haciendo los números y participar en la bolsa de esa manera, ¿no? Mi rutina hoy del día a día es mediodía en la oficina. Tengo 2 analistas porque tenemos oportunidades locales. Vemos ahí un poco los deals que tenemos, la estructura, negociamos, y en las tardes usualmente estoy en mi casa. Tengo una zona ahí de lectura bien tranquila. Entonces el value investor tiene que ser introvertido. Esa es otra característica que yo he visto. Buffett es bien introvertido. O sea, él llevó un curso también de oratoria y tiene su diploma en la oficina, porque era alguien muy tímido que le costaba hablar en público. Y eso es una buena característica del value investor, porque tienes que estar tranquilo en un cuarto solo, horas de horas leyendo, sin tener esa interacción del teléfono que suena y tal, ¿no? Entonces mis tardes usualmente es muy de lectura, de todo, diversa, ¿no? Libros, reportes anuales, etcétera. Pero ya estoy bien en ese mundo de inversiones ahora. Yo quería un poco extrapolar el tema porque, claro, el inversionista que analiza compañías, que compra acciones, pero el Perú de hoy, que ha tenido una evolución diametralmente opuesta a lo que era el Perú de los 80s, ¿no es cierto?, claro, inclusive de los 90s, ya vamos viendo constantemente anuncios, tal compañía compró tal compañía, ¿no es cierto?, tal grupo vendió tal otra cosa y compró otra cosa, compañías internacionales vienen y compran compañías peruanas, o sea, hay una efervescencia, ¿no?, en las oportunidades, porque los negocios hoy no todos crecen desde Greenfield, o sea, desde cero, ¿no? Tú puedes tener estrategia de crecimiento orgánico o puedes tener una estrategia de crecimiento orgánico más adquisiciones, ¿no? Y todo el mundo de los rollouts, o sea, de las adquisiciones de empresas, es un mundo muy complejo, donde temas como la cultura que mencionaste, ¿no es cierto?, el due diligence también del recurso humano, no solamente de la parte laboral o de la parte tributaria, no juegan roles muy importantes. Y la filosofía de value investment, inclusive en una de las frases de Warren Buffett es: estoy tomando una decisión como si me compraría toda la empresa, ¿no? Y es algo que de alguna manera me gustaría que tomen de esta sesión, ¿no? Que esta forma de pensar no es simplemente porque yo soy un inversionista o porque soy un manejador de fondo o porque voy a ser un potencial inversionista en el fondo de Dante, sino también que esta manera de analizar
¿no es cierto?, también te lleva a proyectar cómo debes manejar tu empresa, qué es lo que la gente va a valorar de tu empresa, ¿no? Y aquellas empresas que son un bluff, empresas que buscan atajos, empresas que buscan artificios en su contabilidad, llega un momento donde tú pones un poco el dedo y no hay pared, es papel, ¿no es cierto? Entonces, creo que ahí hay todo un mundo apasionante de la manera como toda esta corriente de filosofía para invertir tiene un impacto muy importante en la manera como sus propias empresas evaluarán compras y por qué esta compra es buena y esta compra no es buena, ¿no es cierto? Y generalmente las políticas de rollout son malas. Generalmente cuando una compañía anuncia en la bolsa que compró otra, la acción sube o baja. Muchas veces baja. Muchas veces baja, pero... inicialmente por lo menos, ¿no? Y después ver para creer. Grupo 4. Sí, buenas noches. Tengo dos preguntas. La primera es... Voy a cobrar doble. ¿Qué piensas del análisis técnico en la decisión de compra o venta de una acción? Y la otra es, lo que has mencionado es la filosofía value investment, ¿verdad? Entonces, y entiendo que es cuál es el valor fundamental del precio, un cálculo más estructural. Pero también mencionaste que tú conoces o evalúas la característica del manager. ¿Qué es lo que ves ahí? Ya, ahora quiero hacer una pequeña adenda, algo que dije, adenda suena malo, ¿no? Todo el tema de las adendas. Pero cuando respondí la pregunta anterior de quién es Dante, que dije, me gusta la plata, no voy a pensar que soy un materialista, sí. Lo que me gusta más es tener independencia en mi vida, ¿no? Un poco eso fue lo que me dio siempre, ¿no? Tener control sobre mi agenda, sobre las cosas que hago, relacionarme con las personas que quiero relacionarme. Bueno, la respuesta rápida del análisis técnico, y he leído estudios serios hechos sobre exponentes que emplean el análisis técnico y no son buenos en cuanto a los resultados que obtienen consistentemente. El análisis técnico más o menos lo equiparo con leer el horóscopo. O sea, es información que más o menos te dice algunas cosas, pero es muy general y es muy atractivo para la gente que es tiene muy inclinación matemática, estadística. Ahora, y hay pues todo el tema de los quants ahora, ¿no? Los fondos cuantitativos que tienen PhDs en física, por ejemplo, trabajando, y supercomputadoras, y que están muy cerca además de los mercados, porque hay un libro, Flash Boys, que tenía que ver con eso, ¿no? ¿Cómo se llama? Estuvieron de moda hace un par de años, los traders, había un nombre, ¿no? Que hacen muchas operaciones porque buscan pequeños centavos por aquí y por allá. Yo como value investor y teniendo perspectiva a largo plazo, no puedo competir además con esta gente. Si quisiera jugar el juego de los super traders o de los fast traders, no me acuerdo el nombre, perdería. O sea, tienes que entrar a un juego donde tú sabes que tienes las condiciones a tu favor. Entonces, en el tema de valuation, del valor intrínseco, de cuánto vale un negocio, son una serie de elementos que como un montón de piezas en un rompecabezas, el análisis cuantitativo, etc. El tema de las personas y el management, anteriormente compartía con Monish, con mi amigo, de la filosofía de no hablar, por ejemplo, con el CEO, no entrevistarlo, porque decíamos, el CEO, y eso es lo que viene de Buffett, también dice, los CEOs han llegado a ser CEOs porque son animales políticos, ¿no? Son muy simpáticos, ¿no? Y tú serías feliz que tu hija se case con el CEO. Son vendedores por naturaleza. Entonces, si tú hablas con un CEO de una empresa que estás analizando, te vas a terminar casi enamorando del negocio porque son muy buenos vendedores. Entonces, anteriormente lo que hacíamos principalmente con Monish es no tener contacto con CEOs, que ha ido cambiando un poco ahora, sino ver lo que hacen y lo que dicen, y lo que hacen. Si son
under promise y over deliver, o sea, si prometen yo voy a vender dentro de 5 años 100 y si lo estás viendo después de 5 años que llegó a vender 120, este pata, me gusta eso. Cuando un manager hace lo contrario, sino que te dice voy a, y eso tiene Elon Musk, por ejemplo, de Tesla, ¿no? Over promise, ¿no? O sea, promete, y un poco ver su trayectoria profesional, tratar de estudiarlo, ver cómo se comporta. No hay ciencia y claro, tenemos por ejemplo otra cosa que usamos es un checklist. Tenemos una lista con una serie de preguntas que hemos ido mejorando con el tiempo. Cada vez que cometemos un error, a ver qué no funcionó y posiblemente incorporamos nuevas preguntas en el checklist que nos sirve como guía cuando estamos analizando. Algo que dice también Charlie Munger en la junta es, porque siempre le preguntan, ¿no? La gente quiere saber cuál es la fórmula, cuál es la fórmula secreta, ¿no? No hay una fórmula secreta, es leer, 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 hasta que las cosas te empiecen a hacer sentido y sobre las personas entender cuál es el ethos, ¿no? Cuál es o sea, los mueve la plata, los mueve el propósito del negocio, cuál es el propósito de la empresa. No sé, Jeff Bezos para mí es un super manager actualmente, obsesionado con atender a sus clientes. Entonces, entender qué los mueve, ¿no? Eso es una pregunta importante. ¿Qué mueve al management team? ¿Solamente el dinero? ¿Cómo les pagan? ¿Están sobrecompensados respecto a la competencia? Un poco por ahí va el análisis. Ahora, supongo que eso también se complica en el caso de recursos humanos de CEOs porque, claro, probablemente una empresa como Fiat, que viene de un perfil familiar, ¿no es cierto?, convertida en una empresa transnacional, tiene ciertas prácticas y características que difieren de muchas empresas donde la vida de un CEO en compañías públicas americanas cada vez se vuelve más corta, ¿no? Y tienes CEOs que no duran más de 3 años, ¿no? 5 años ya es longevo, y entonces tienes estas rotaciones que también generan una presión para resultados de corto plazo, ¿no? En la teoría del management hay este concepto del agency theory, ¿no? La teoría del agenciamiento. ¿Cómo logras tú alinear los intereses del management con los intereses de los inversionistas, de los accionistas, ¿no? Y lo que está pasando muchas veces es que tú encuentras que a veces los inversionistas están más cerca a los trabajadores y al sindicato en los Estados Unidos que alineados con el CEO y el top management, ¿no? Que busca retornos muy grandes en corto plazo porque también entienden o negocian parachute, golden parachute, porque saben que me salgo de aquí para entrar acá, pero tengo mucha presión para poder salir en poco tiempo, ¿no? Entonces, es una maraña, ¿no es cierto?, de aspectos que hay que analizar a la hora de... Sí, de hecho, en el caso Fiat, los Agnelli tienen 30% más o menos de FCA, ¿no? De Fiat. Y esa foto que presenté donde está él con Monish es una foto tomada en Omaha. Él, que tiene 42 años, John Elkann, que es la cabeza del grupo, él va todos los años a la junta de Berkshire y si uno lee las cartas que él también escribe anualmente, son bien enfocadas en value, o sea, se ve que hay bastante la filosofía de valor, ¿no? Entonces, yo prefiero tener un owner-operated business, o sea, un negocio que es operado por un accionista que está alineado conmigo, porque como bien dices, el tema del agente principal, en el caso de las automotrices, esa que les comenté que fueron cada uno en su avión, ese es un síntoma evidente de un aprovechamiento digamos, del poder que tienes, porque ellos ganan prácticamente un sueldo, tienes un paquete de acciones, ¿no es cierto? Pero no están alineados contigo como accionista. Yo como accionista gano lo que gane la compañía. Entonces, mientras más gaste la compañía, menos voy a ganar yo. Algo que pasó también con General Electric, es una compañía también prodigiosa, que hay montones de casos que tú la debes conocer mejor que yo, es que Jeff Immelt, que acaba de salir de CEO, ha empezado a salir una serie de historias detrás de cómo estaba gerenciando General Electric, que es también otra empresa icónica en Estados Unidos. Dice que él cuando iba, ¿no es cierto?, en viajes, iban 2 aviones. O sea, un avión donde iba él y otro que lo seguía, por si acaso se malograba el otro avión. Pero lo mantenían escondido para que no... Porque imagínate, eso sale... O sea, yo soy accionista de esa empresa
Y digo, mira el despilfarro, pues, porque es dinero mío, yo soy accionista y cómo se están aprovechando. Ese es el típico problema de agente principal, ¿no? Una pregunta, invertir en acciones tiene más incertidumbre, ¿no? Entonces, quería saber si parte del portafolio también es invertir en bonos, en opciones, en derivados. ¿Cómo lo maneja ahorita la empresa y en qué empezaste a invertir? Empecé a invertir en acciones, es lo más puro desde el punto de vista de value investing, pero esa misma filosofía de valor se aplica a bonos. Derivados es más difícil, porque ahí sí ya tienes otras variables. Tengo bonos también, de hecho. Para mí la acción es como si fuera un bono. O sea, cuando yo les abro el price to earnings, ¿han escuchado eso, no? Price to earnings de 10. Yo lo veo más como un earnings yield, que es la inversa del 10, que significa 10%. O sea, significa que la utilidad neta de la empresa es como si fuera un cupón de un bono. Entonces, si yo quiero comprar empresas que tengan price to earnings de 2, ¿no es cierto? Que equivaldría a un bono que tiene un cupón de 50%. La filosofía se traslada fácilmente al mundo de bonos. Es más difícil llevarla al mundo de los derivados, de hecho. Y rara vez empleo derivados, salvo, bueno, la inversión en General Motors particularmente fueron warrants que emitió la empresa de largo plazo, que era como una opción de compra, un call option, que tenía sentido porque eran de largo plazo. Entonces, en ese sentido vimos que el upside, downside, es otra cosa que uno ve, ¿no? Cuánto puedo ganar, pero también cuánto puedo perder. Cuando vimos Fiat dijimos, oye, ¿puedo ganar 10 veces? ¿Cuánto puedo perder? Oye, Ferrari vale lo que el mercado dice hoy. Entonces, si yo tengo esa asimetría, puedo ganar 10 veces y puedo perder muy poco, esas son las inversiones ideales, ¿no? Tienes que pensar siempre también en el downside. El bono tiene más protección porque es un instrumento de deuda, estás encima del equity, pero tiene también es un expertise en particular. Y se aplica value investing también a bonos. Grupo 6. Bueno, buenas noches. Mi pregunta era relacionada al tema de criptomonedas. En este momento, el método, ¿se puede aplicar a alguna de estas criptomonedas? Tomando en cuenta que algunas están hechas por bancos, ¿no? Warren Buffett dijo, es veneno para ratas, dijo. Sí. Esa respuesta es bien rápida, no hay, o sea, es humo, es un holograma. Dicen que es oro virtual, ¿no? Igual, no es un asset que genere flujos, o sea, tú lo que quieres es comprar algo que genere un flujo. El oro tampoco genera un flujo, tiene un componente psicológico. La criptomoneda ni siquiera es algo tangible que lo puedes ver y tocar, ¿no? Es casi una herejía para un value investor comprar o hacer algo que tenga que ver con las criptomonedas. Es parte también de la filosofía de inversión que tiene el fondo. Yo, por ejemplo, soy director de una SAFI, una sociedad administradora de fondos de inversiones supervisada por la SMB, la Superintendencia de Mercado de Valores. Entonces, tenemos mandatos y tenemos normas que se adoptan para el fondo tal o cual, fondos en este caso privados inclusive. Y puede ser, por ejemplo, que una filosofía del fondo, una norma del fondo por ende, es que inviertes en activos que son real assets, que tienen solamente activos reales, ¿no? Entonces yo tengo una inversión que tiene como refugio tierra, real estate, ¿no? No tiene que ser un negocio necesariamente de real estate, pero invierto en esto que en el peor escenario, esta fábrica que tiene un gran, por cualquier ejemplo, un gran terreno en la Avenida Argentina, ¿no? Si la fábrica fallase, pues vendo el terreno y tengo por lo menos un valor de refugio, entonces tengo un activo real, ¿no? Eso comparado con invertir en un app, ¿no es cierto?, que puede tener un potencial muy interesante y que básicamente lo que tengo es el PowerPoint de un par de jóvenes muy prometedores. Es otro, yo digo que no se invierta, es otra filosofía de inversión y por lo tanto es otro el perfil del inversionista, ¿no? 7. La consulta es, bueno, ya que tiene experiencia en emprendimiento, de empresas e inversiones, ¿cuál es tu recomendación para empezar a incrementar nuestro capital? ¿Recomiendas de repente iniciar con un emprendimiento, luego ir a inversiones? La manera más fácil de hacer dinero es, gastar menos de tus ingresos, ¿no? Y eso que suena lógico,
cuando conversas con mucha gente, están con las tarjetas apalancadas, ¿no es cierto? Y tienes que tener, de nuevo, el compounding, tener mucho tiempo por delante, entonces mientras uno empiece más joven, mejor. Entonces fomentar la cultura del ahorro con los hijos, por ejemplo, es muy importante. Siempre invertir una porción de tu ingreso. ¿Invertirlo en qué? O sea, ahí tienes puesto un abanico de oportunidades y lo que te haga sentido, ¿no? Hay mucha... la gente le gusta mucho lo tangible, ¿no? Entonces los terrenos, y se han valorizado, se han hecho fortunas en el Perú en tema de terrenos, ¿no? Que valían 1 y ahora valen 100, ¿no es cierto? Pero los activos financieros también tienen valor intrínseco y eso es lo que propugnamos los value investors cuando lo enfocas desde un punto de vista como empresario, viendo los flujos y todo lo que hemos conversado. La recomendación es gastar menos de tus ingresos, ahorrar consistentemente y tienes que tener paciencia porque esta bola de nieve se va a tomar tiempo en que pueda crecer, ¿no? Pero empezar ya, hoy día, mañana, o sea, no dejarlo para más adelante. En la charla de hoy nos hablaste sobre una historia de éxito, pero también dijiste que el fracaso era muy importante y todos sabemos que sí, porque uno aprende de ello. Entonces quería saber si nos podías contar cuál ha sido tu mayor fracaso y qué aprendiste. Cuando preparo mis reportes anuales, intencionalmente, porque uno siempre tiende a enseñar lo bonito y no lo feo, pero a mí me gusta hablar de los fracasos. Como vimos en esa gráfica de buen análisis, mala, he tenido errores, más que fracasos, pero decirle errores, que he ganado plata. O sea, eso pasa en la bolsa. Tú cometiste un error que te das cuenta después de que hiciste un mal análisis, pero tuviste suerte por haber motivos y la acción subió y te saliste, ¿no? He tenido compañías que han quebrado, o sea, que he tenido acciones con Monish que se han ido a cero. Y en algunos casos sí hemos encontrado errores graves sí eran, digamos, que sí estaban a la vista y que sí faltó, no fuimos muy minuciosos en el análisis. Que más viene, si tuviera que nombrar uno, he tenido muchos errores de omisión también, ¿no? Creo que cuando hicimos Fiat, claro, es bien fácil, siempre todos son campeones después del partido, ¿no? Pero dije, esto era casi para poner un porcentaje mayor. Yo compré 10%, pero compré también algo de acciones personalmente, ¿no? Fuera de mi fondo. Y sí he vendido, ese es un error, ¿no? El error de, por ejemplo, Fiat, o sea, tengo todavía las acciones, pero sí he vendido algunas y vendí las acciones de Ferrari, que después de que las vendí subieron bastante. Usualmente los errores se suceden, y es algo que he notado también después de las victorias, ¿no? Porque cuando tienes un caso de éxito, como que ya te sientes que de alguna manera te relajas un poco, y eso te puede llevar, y por eso cuando la marea sube y cuando la bolsa está subiendo, todos se sienten Warren Buffett, ¿no? Es bien fácil. O sea, si tenemos un mercado que desde el 2009 se ha multiplicado por 2 y pico, todos se sienten campeones invirtiendo, ¿no? El tema, por eso es que requieres un plazo más largo para juzgar si eres bueno o malo como inversionista. Te podría enumerar una serie de elementos que están detrás de errores que hemos cometido, pero básicamente se resumen en falta de humildad quizá en el análisis, falta de hacer un análisis minucioso, no considerar amenazas que tienen la empresa en particular, ¿no es cierto? La disrupción digital, típico, ¿no? Tema retail, invertí en unas empresas de retail que estaban en el mundo de la ropa, que es lo que yo conozco, American Eagle, Aeropostale, no sé si las conocen, pero hay una disrupción tremenda, pues los moles se están muriendo, etc. Y bueno, una de esas empresas quebró, ¿no? Aeropostale. Y bueno, es difícil, porque no es fácil tener ese grado de erosión que se va a dar en el mundo físico respecto al e-commerce. Es difícil de medirlo, ¿no? Y cuantificarlo, pero no sé si respondí, si hay alguna... Sí. Querías escuchar algo más dramático de repente, pero no. Ciertamente hay un tema de complacencia o bajar la guardia cuando uno se empieza a sentir la adrenalina que va dominándote. Y lo otro, piensen en lo de Warren Buffett, ¿no? Tú dijiste que genera 400 millones a la semana. Sí. Entonces, conforme uno va teniendo éxito y el fondo va siendo más grande,
de alguna manera, también los retos de colocación, por más que siga la regla del 10 por 10, es 10 por 10, pero 10 de una torta más grande, ¿no es cierto? Entonces los contrasuelazos también tienen un impacto mayor, ¿no? Y los inversionistas, estoy seguro, no están ahí por corazón, están ahí por resultados, obviamente con una filosofía. Pero eres competitivo y te gusta, claro, te gusta que el mercado te dé la razón, ¿no? O sea, confía, decía, porque es hasta ciertamente arrogante, ¿no? Oye, esta acción vale 30, el mercado dice 7, 6, 7, 6. Es arrogante decir, yo sé más que el resto de inversionistas, ¿no? Pero, y es bien chévere, así literalmente, cuando el mercado te da la razón, cuando el mercado dice, oye, sí, pues tenía razón, ¿no? En tu análisis. Buffett, él tiene 87 años, entonces ya de alguna manera en marcha un plan de sucesión. Él ha contratado a 2 inversionistas, de hecho un tercero que fue voceado es este amigo mío que tengo, o sea que tengo la verdad que es un buen amigo y yo lo admiro mucho como inversionista. Yo no sé qué él habrá visto en mí, pero ahí está, yo creo que algo le debo aportar en el análisis. Y Buffett ha contratado a 2 managers, cada uno está manejando ahorita $12.000 millones. De hecho, la compra de General Motors no fue una compra que hizo Buffett. Y eso lo supimos del inicio porque era una compra muy chica. 250 millones es muy chico para Buffett. Él ha hecho la compra en Apple, ¿no? Anunció recientemente, y ahí tienen $40.000 millones en acciones de Apple. Entonces, pero hay una serie de... No vamos a extender del tiempo. Por la historia que estabas contando acerca de tu ímpetu, digamos, por independizarte y ganar dinero, da la impresión que hubieras hecho una carrera tú solo. No comentas tal vez amigos, familia, tal vez que te motivaron en la vida. ¿Involucraron, digamos, a unas personas que consideras importantes o siempre fue Warren, digamos, tu ícono a seguir? Warren desde el 96, hace 22 años, pero mi abuelo de chico, me acuerdo, como textil, tenía la empresa, ¿no es cierto?, y nos llevaba de chicos a la fábrica y lo veía, entonces yo aprendí mucho de él por el ejemplo, ¿no? Y creo que esa es la mejor manera en que además nosotros enseñamos a nuestros hijos, no con lo que decimos, sino con lo que hacemos, ¿no? Cómo nos comportamos. Y él lo veía muy trabajador, emprendedor, y siempre me atrajo eso. Y luego cuando tenía que decidir qué carrera estudiar, uno de mis tíos era economista, y dije economía, dinero, y no es que sea materialista, pero puede sonar pero como que la economía me gustaba el aspecto matemático, que también me gusta, pero también el aspecto real. Mi abuelo ha sido una influencia importantísima en mi vida, pero sí es importante tener héroes, ¿no? Y decirlo, y son personas que uno mira, no necesariamente que sea fanático ni nada, pero creo que Warren Buffett, siendo un libro abierto, te dice, oye, esta es la mejor manera de invertir, y lo ha demostrado además con los hechos, y si te hace sentido a ti, ¿por qué no seguirlo, no? Entonces yo sí, y así como él hay otras personalidades que han influido creo que leer biografías es algo muy importante, ¿no? Porque puedes aprender muchos Warren está vivo, pero puedes aprender de muchos personas que ya están muertas, no sé, el mismo Sam Walton, Steve Jobs, etc. Leer biografías me encanta. La mejor biografía, si tengo que recomendarles un libro, no sé si lo has leído, que leí el año pasado, es la de Phil Knight, el fundador de Nike. Shoe dog se llama, zapato, que es un término gringo de los que son amantes de las zapatillas, ¿no? Shoe dog, no sé cómo la tradujeron, pero es una historia fascinante, porque te cuenta él desde que empezó con Nike, que se iba a Japón y regresaba con su mochila con zapatillas japonesas, que es las que él importaba, cómo estuvo al borde de la quiebra un montón de veces. Porque tú ves hoy día Nike y dices, esta compañía pues que vende $30.000 millones, ¿qué tal monstruo, no? Pucha, qué fácil la tuvo. Tú lees ese libro y te das cuenta, oye, wow, no. Entonces creo que la perseverancia, empezar joven, tener modelos a seguir, confiar en uno mismo, son claves de éxito, ¿no? En cualquier profesión, ¿no? Gracias. Grupo 10, tenemos 10. Una consulta, ¿cuánto es el monto sugerido para empezar a invertir en bonos o en bolsa? $1, o sea, no hay un monto sugerido. El compounding, o sea, si el CFO de los indios
cuando recibió $24, hubiera sabido invertirlo por 400 años. O sea, puedes empezar con montos muy chicos y si tienes una buena tasa de rentabilidad y tienes un buen tiempo por delante, puedes terminar en un número muy grande. Por eso, esa idea tan simple que es compounding, metas en la cabeza. El monto sugerido es el que tengas disponible, o sea, es $100, $1000, 10.000, 100.000, no sé. Lo importante es empezar ya, ¿no? Y que el compounding empiece a hacer su efecto, que lo vas a ver quizá más adelante. Mucha gente va a hacerlo para sus nietos o para la sociedad, como es mi caso. Yo sí tengo esa visión clara de... Tengo una obra social también, invierto en educación, me gusta el tema de la lectura, tengo una organización que trabaja en eso. Y a mis hijas les he dicho lo que quieran hacer. De hecho, 2 de ellas están haciendo un startup ahorita, y me encanta y las quiero apoyar en eso, pero de ahí el resto de mi compounding que pueda acumular en el tiempo, quiero regresarlo a la sociedad. Yo sí aspiro a eso, ¿no? Pero empezar ya y empezar con cualquier monto. ¿Hay una pregunta más? No, porque tenía grupo 11, pero no. Estamos. Ok, bueno, creo que ha sido una sesión súper interesante, como había anticipado. Dante, muchísimas gracias. Invest like a champion. En nombre de la universidad, tu alma mater, un pequeño recuerdo de la visita. Gracias. Y lo despedimos con un muy fuerte abrazo. Aplausos.